Muy bien, muchas gracias por venir. Marcelo, es un gustazo tenerte de nuevo en el club. Sí, 30 años desde que hablaste de mejora de procesos y calidad de productividad en software. No, Eh, un par de años después, creo que se le otorgó a Marcelo el Premio Nacional, ¿verdad? Clodomiro Picado de Twite, perdón, en el área de tecnología. Marcelo ha liderado por muchos años no solo en Costa Rica, sino en varios otros países, lo que tiene que ver con mejorar calidad del software en general y la calidad tiene una íntima relación con la productividad. Eh, Además de ser profesor catedrático en la Universidad de Costa Rica y dirigir proyectos de investigación allá, él también estuvo creo que fuiste la segunda persona en dirigir el programa de Sociedad de la Información y del Conocimiento de Costa Rica, ¿verdad? Bueno, la Universidad de Costa Rica, pero viendo a toda Costa Rica. ujú. ¿Verdad? Y tuvo fue un actor importante también en el Ministerio de Ciencia y Tecnología y Telecomunicaciones hace unos años. Eh, y desde mucho tiempo atrás está interesado en temas relacionados con innovación, donde sabemos que el conocimiento es lo más importante para la innovación y agradecemos muchísimo a Marcelo su propuesta de unir de nuevo al club con una mirada más amplia respecto de cómo son los sistemas de innovación en varios países y una mirada crítica hacia Costa Rica para mejorar. Muchas gracias, Marcelo. No, gracias Nacho y gracias Roberto por la invitación. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy aquí. Voy a compartir aquí la pantalla. Em, la presentación la titulamos Análisis de los Sistemas Nacionales de Innovación, Recomendaciones para Costa Rica. Y lo que voy a hacer es una actualización de la presentación que yo había dado aquí en el club en el 2018, que es exactamente sobre este mismo tema. Un poco hablando de desarrollo, empresarialismo y un montón de estadísticas sobre inversión en innovación que hacen los países Perdona, alrededor del mundo. Marcelo, Señor, perdona. No importa que te interrumpamos de camino con preguntas. no, no, adelante. Ok, entonces ya están todos sabidos que cualquier momento pueden preguntar. Gracias, Marcelo. Gracias. Entonces, lo voy a inundar de información, gráficos y todo. Voy a ir muy rápido. Entonces, cualquier pregunta en cualquier momento. Comencemos con qué es la innovación. Uno habla de innovación y la gente habla de muchas cosas diferentes, pero básicamente dicen lo mismo. Hablan de algo de mercado, algo que tenga valor, de gestionar, por ejemplo, apropiadamente el conocimiento, tiene que ser algo transformacional si es innovativo o algo diferente que crea valor. Alguien habla, bueno, la innovación es el futuro entregado del día de hoy con la tecnología. Innovación es todo aquello nuevo, útil y sorprendente. Se habla mucho de novedad, tiene que ser nuevo en el contexto o a nivel del mundial. Se habla mucho de la comercialización exitosa, es decir, algo para ser innovativo tiene que poder crear algún tipo de valor económico para quien lo crea. Habla de nuevas ideas, por ejemplo, o de una nueva solución para algún problema importante. Entonces, se pueden destacar estas preguntas. Novedad, ideas, algo exitoso, algo comercializable, algo que tenga valor. La OSD lo define más o menos de esa forma. Hay un documento creado en 2018, es la última versión, que se llama el Manual de Oslo de la OSD, que define, digamos, lo que sería la definición formal de lo que es innovación. Es la implementación de un producto o proceso nuevo, puede ser una combinación de ambas, significativamente mejorado, por ejemplo, o un nuevo método de mercadeo, la parte de ventas es importante, o un nuevo método organizacional de prácticas de negocio o un esquema organizacional o relaciones externas. Esa es, digamos, la definición académica que nos hace la OECD. El Foro Económico Mundial dice es la comercialización exitosa de ideas novedosas, incluidos productos, servicios, procesos, modelos de negocio o una combinación de esas cosas. Esa definición a mí particularmente me gusta mucho. Pero el Foro Económico Mundial, con tanto, le da un enfoque totalmente económico, ¿verdad? Y por comercialización habla de un valor económico, tiene que producir algo. Y novedosa, pues puede ser en el contexto de una empresa, por ejemplo, de una organización, de un mercado, de un país o en general de todo el mundo. Hay además un manual adicional que ha creado la OECD en el 2015 que se llama el Manual de Frascati. El manual de Frascati complementa el manual de Oslo con una definición muy clara, muy exacta de qué es lo que se considera investigación y desarrollo.
porque todo esto estaría destinado a medir el nivel de innovación o de inversión en innovación que hace un país. Entonces, por ejemplo, no voy a detenerme aquí, el manual de Frascati es muy amplio. Todo lo que una empresa, una organización, una institución haga en términos de prototipos o de plantas pilotos o diseño industrial o de ingeniería y puesta a punto de maquinaria o productos experimentales, todo eso se considera investigación y desarrollo. ¿Qué no se incluye? Por ejemplo, el desarrollo previo a la producción, la detección de averías, patentes, por ejemplo, ensayos rutinarios, recogida de datos. Todas esas actividades se excluyen de lo que es inversión, investigación y desarrollo. No significa que no sea importante. De hecho, lo es importante para las empresas, pero para efectos de la inversión que se hace en investigación y desarrollo, se consideran solo ciertos ítems. Todo el servicio postventa y todo eso no está incluido, por ejemplo. Con eso entonces uno puede decir, bueno, existen dos grandes tipos de innovación. No sé si ustedes saben, pero desde 1924 se andaba con la idea de tener teléfonos móviles, teléfonos celulares, porque ya existía la radio. De hecho, la radio estaba comenzando en ese momento y alguien dijo, hey, si podemos transmitir voz, ¿por qué no podemos transmitir voz bidireccionalmente? Los primeros experimentos datan de 1924. Sin embargo, con el pasar del tiempo, no fue sino hasta 1973 que Motorola logró desarrollar el primer sistema celular, digamos, viable. O sea, pasado prácticamente medio siglo antes de que eso sucediera. Y después ya sacó la 1G en los años 80, y después la 2G, y después la 3G, y después la 4G, y después la 5G, y ya están trabajando en el estándar de la 6G, que esperarían más o menos para el 2030 ya estar desplegado. Entonces, todo esto da el puro inicio de lo que se llama innovación de cero a uno, desde que no existía hasta que logró existir. Y uno podría decir, bueno, es desde que el primer prototipo existió o el primer el sistema realmente viable comercialmente existió. Ok, eso se puede hablar. Y eso puede pasar básicamente medio siglo, a veces más. Y a partir de ahí es innovación de uno a N. Son mejoras progresivas e incrementales sobre la innovación ya existente con nuevas funcionalidades, más capacidades, etcétera, que es lo que conocemos con la revolución de los móviles. Entonces, es interesante porque la innovación de cero a uno involucra una gran inversión en investigación básica, que es muy cara, que puede y riesgosa en el sentido que puede o no terminar en algo comercialmente viable. Muchas cosas no terminan en algo comercialmente viable. Mientras que la innovación 1N es más escalonada, más incremental, más segura, porque usted está innovando sobre una tecnología previa y sabe que va a terminar al final con algo relativamente mejor. Y ahí es donde destacan, por ejemplo, los países ricos, haciendo la inversión en innovación de cero a uno, desde que no existe hasta que existe. Ahora, no hay desarrollo sin innovación, según Rivas, y esto lo ve uno en el siglo XXI, donde la prosperidad de países está cada vez más ligada a la parte de innovación. Y hay ejemplos muy claros, y cito aquí cuatro. Eh, Hay 13 países de un total de más o menos 115, 118, que han logrado salirse de la trampa del ingreso medio a nivel mundial. Cuatro de ellos son Israel, Corea del Sur, Singapur y China. China todavía no lo hace, no se ha salido totalmente. Es un país grande y poderoso, pero el ingreso per cápita todavía ronda los 12.000, 13.000 dólares. PPP anda como en 22.000. Todavía está en la trampa del ingreso medio, pero vamos a ver al final que tiene, digamos, todos los medios para hacerlos por su inversión en innovación. Sin inversión en investigación y desarrollo es importante, es imposible crear innovación. Según Ricardo Monge, aquí presente, la inversión en I+D y el crecimiento económico es unidireccional. Es decir, no necesitamos invertir o ser ricos para empezar a invertir en I+D. Estos países, sobre todo Israel, Corea del Sur y Singapur, que son tres ejemplos de países que han logrado romper la trampa del ingreso medio, lo han hecho con inversiones en educación y en innovación. Y ahorita vamos a ver los números. Y es una de las cosas que Costa Rica debería hacer. Algunas características importantes, bueno, la innovación podría ser disruptiva, algo completamente nuevo. Por ejemplo, el iPhone fue totalmente disruptivo en el 2007, aunque no fue nuevo como teléfono celular, sí fue nuevo con respecto al software y la interfaz y la manera de manejarse. Podría ser incremental, por ejemplo,
La disruptiva requiere una gran inversión de capital, pero tiene un gran TIR. La sostenida es evolución a un producto ya comercializado. Esto es lo que hablaba yo anteriormente de la 1G, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G en teléfonos celulares. Aquí las grandes compañías tienen la gran ventaja. Ustedes ven quiénes mejoran la telefonía por ejemplo, tomando ese caso, o los automóviles eléctricos, son las grandes empresas que pueden hacer esa gran inversión incremental en la mejora de los productos. Y la parte de eficiencia, por ejemplo, hay países que han destacado en su eficiencia operativa, en su eficiencia comercializable, en su eficiencia productiva, y esto tiene generalmente un mejor retorno sobre la inversión. ¿De dónde viene la innovación? De todos lados. Viene del sector público, como fue la ARPANET, que es la mamá de Internet, del sector privado, por ejemplo, como la invención originalmente del transistor, que era 1947 de Bell Labs, es parte de la inversión de 0 a 1 que hizo Bell Labs en ese momento para crear un gate, una compuerta que fuera totalmente electrónica y no electromecánica. Y eso cambió totalmente la manera como se construyen las computadoras. Viene el sector académico, por ejemplo. Google es un caso típico, ¿verdad? Salió de una tesis de Stanford, por cierto, financiada con el grant del gobierno federal del sector de organizaciones no estatales, por ejemplo, como el CERN, en el Centro de Investigación en Física de Partículas en Suiza, o el sector inclusive de organizaciones internacionales. La misma OSD, por ejemplo, hace investigaciones interesantes como el manual de Odlo y el manual de Frascati, que son innovativos con respecto a cómo medir la innovación. Entonces, viene de todos lados y un país debe poder manejarla de tal manera. Esta es una adaptación del diagrama de Rivas para entender un poquito de esto, de dónde sale. Bueno, típicamente uno piensa, ok, desde la teoría hasta la práctica, o sea, desde el valor académico hasta el valor comercial, mucha innovación sale de la investigación básica. Su uso potencial pasa a una etapa en algún momento de alguna investigación aplicada donde ya se puede producir un prototipo de producto o servicio en algunos casos, o una mezcla de ambos, en donde se puede empezar a comercializar. Eso generalmente se hace en algún tipo de institución de investigación, puede ser cofinanciada, puede ser privada, puede ser gubernamental, federal, provincial, eso depende mucho del país. Y de ahí pasa a una etapa de desarrollo donde puede ser que se vean nuevas aplicaciones. En algún momento podría ser que aparezcan empresas spin-off que se crean como resultado de esto. Y muchas son, digamos, encubadas en algunos casos dentro de las universidades o fuera de los institutos o esas cosas, o se crea toda una empresa nueva. Eh, y a partir de ahí empieza la comercialización, que es donde realmente se produce el valor. Y ahí es donde realmente se crea innovación, donde está ya este valor comercial. Obviamente, este es un modelo no lineal, ¿verdad? Se puede devolver en cada rato, hay montones de loops. Puede ser que muchas de estas investigaciones no terminen en un valor comercial, en cuyo caso no lleguen a ser innovativas, porque no producen ese efecto en la sociedad de crear esa riqueza. Ahora, la innovación se protege básicamente con patentes, hay otras maneras, derechos de autor y otras cuestiones. En este momento, números del 2022, según la Organización Mundial para la Protección Intelectual, la OMPI, o la WIPO en inglés, que está en Suiza, China está número uno en número de patentes anuales, en 1.6 millones fueron entregadas en el 2022, seguido de Estados Unidos con unas 594,000, seguido por Japón, Corea y otros países, prácticamente europeos, pero por ejemplo Australia destaca aquí, que es un país relativamente pequeño. Vean que son principalmente países europeos, norteamericanos y obviamente asiáticos. Y eso destaca un poco la productividad de innovación que están invirtiendo estos países. Ahorita vamos a ver algunos números que expresan por qué esos países están número uno en cuestión de patentes a nivel mundial. Y eso se debe a la magnitud de la inversión que hacen. Y todos esos países tienen sistemas universitarios muy fuertes que producen investigación. Están Ahorita los vamos presentes. a ver porque tengo una tabla al respecto exactamente que muestra eso. Patentes concedidas en Costa Rica, tenemos un número importante de patentes, pero la mayoría tienen la particularidad de que son asignadas a extranjeros. Es gente que trabaja aquí, típicamente supongo yo, que en empresas transnacionales en zona franca, que de alguna manera están involucrados en alguna patente que hizo esa empresa, al menos que fue construida en Costa Rica.
Estos son números nuevamente de la OMPI, eh, pero el problema es esto. Los ticos hacemos muy pocas patentes. No concebimos claramente el valor comercial, digamos, de tener una patente de un producto o servicio y lo que eso puede crear. Indicadores de innovación hay muchos, pero me Marcelo, quiero... nada más, Sí, perdón, que dale. interrumpa. En eso que señalaste anteriormente, es totalmente correcto. Esas patentes extranjeras son principalmente multinacionales. La otra cosa que es dolorosa es que cuando se comparan esas mismas multinacionales, por ejemplo, Boston Scientific en Costa Rica con Boston Scientific en Irlanda, ¿verdad? La diferencia que hay en la generación de patentes es abrumadora, ¿verdad? Lo cual demuestra, ¿verdad? Que inclusive las empresas multinacionales en Costa Rica no cuentan con un entorno propicio y excelente tu presentación precisamente para poder ser todavía más innovadoras. Perdón, nada más una acotación. Excelente, te agradezco, Ricardo. No, y lo que dices es totalmente cierto. Básicamente, estas transnacionales aquí hacen producción, pero si hacen investigación y desarrollo, hacen muy poco. Y es totalmente marginal. No es directamente hacia. Y es una cosa que voy a hablar al final de la presentación. ¿Cómo atraemos inversión extranjera directa? Pero en investigación y desarrollo, no solo en producción. Tenemos un clúster de Marcelo, 84, ¿sí? perdona, para registrar una patente aquí tiene que haber sido desarrollado aquí. No, Ok, no. entonces estas empresas pueden estar registrando aquí cosas que desarrollaron en otro lado. Por ejemplo, o que alguien de aquí participó en ese grupo que desarrolló, pues es una patente común, ¿verdad? Hay toda clase de cosas. O que parte del producto o servicio se hizo acá, pero también se inscribió aquí para protegerlo en Costa Rica, pero la mayoría se Ok, hizo en otro lado. O sea, hay toda clase de situaciones. ok, gracias. Indicadores de innovación, el más importante es el Global Innovation Index o GEI de la WIPO, de la Organización Mundial de la Protección Intelectual, que es un organismo de las Naciones Unidas. Tiene un índice que se publica todos los años, que básicamente tiene dos grandes componentes. El índice de recursos para la innovación, que es la inversión que hace un país y cómo la hace. Y el índice de resultados, que es la salida o qué produce, que tiene que ver con producción científica y producción creativa. Y ahí entra el tema de las patentes, ¿verdad? Ujú. En la inversión habla de las instituciones, el capital humano, la infraestructura, qué tan desarrollados están los mercados y qué tan desarrollado está el sector privado, el sector empresarial. Y cada uno de esos tiene sus factores. Con este índice, que recoge datos de todas estas cuestiones, se calcula el índice global de innovación y estos son los resultados para el 2023. Esta es la última publicación que ha hecho la WIPO. El país más innovador del mundo por séptimo año consecutivo es Suiza. Y aquí se queda uno pensando, ¿qué hace Suiza para ser innovativo? O sea, ¿qué sale de Suiza? Bueno, resulta que tienen toda una estructura y ahorita la voy a comentar hacia el final de la presentación. Por séptimo año consecutivo quedó primero y primero en Europa. Después está Suecia, Estados Unidos quedó tercero, el Reino Unido, Singapur, Finlandia, Países Bajos, Alemania, Dinamarca y la República de Corea. El número que está aquí a la derecha representa su ranking en su continente o en su área geográfica. Destaca acá también China como país, es el único país de ingreso medio, es decir, de ingreso no alto, que está en el top 25. Está de primero en su región, con un índice global de número 12. Hace 7 años que yo hice ese estudio, China estaba en número 25. Hoy está en número 12. Prontamente, con esa trayectoria, van a estar en el top 10 y eventualmente en el top 3. Y ya ahorita voy a destacar por qué. Costa Rica se ubica en el puesto 74. Solíamos estar en el puesto 56. Ya vamos por el puesto 74. En los últimos años hemos empeorado, lo cual no habla bien de lo que estamos haciendo. Eh, y estamos séptimos en el continente latinoamericano. Ahorita vamos a ver los países que nos superan. Entonces, aquí estamos mal. ¿Cuáles son los países que nos superan en Latinoamérica? Chile, Brasil, México, Uruguay, Colombia y Argentina. De aquí, Chile y Uruguay son los únicos dos países que tienen un ingreso medio per cápita más alto que Costa Rica y es ligeramente más alto, no es mucho más alto que el nuestro. Los demás tienen un ingreso más bajo per cápita.
lo cual dice, ok, aquí Costa Rica tiene un problema estructural de estar de séptimo en la región, teniendo un ingreso per cápita similar al de Chile y similar al de Uruguay, aunque ellos están un poquito arriba de nosotros en este momento. Ahora, si uno calcula los primeros 25 países del índice global de innovación y mapea su PIB per cápita y su inversión en I+D, que son dos datos interesantes, uno obtiene esta tabla. Entonces, uno toma, por ejemplo, Suiza. Tomemos este ejemplo, que es el número uno del mundo en términos de innovación. Tiene un PIB per cápita de $102,000. Es el tercer o cuarto país más rico del mundo, después de algún par de países. Creo que está Luxemburgo, Suiza, Qatar, por ahí está, digamos, en cuestión de riqueza per cápita. Irlanda. Irlanda. Tiene una inversión en I+D como porcentaje del PIB de 3.31. Arriba al 2,5, 3% se considera extremadamente alto. Ahorita vamos a ver algunos números sorprendentes. Por ejemplo, Corea del Sur anda por 4.93, que es increíblemente alto. El más alto del mundo en este momento es Israel, con 5.56. Vemos entonces, claramente, ahora voy a mostrar algunas cosas que el PIB per cápita y, por lo tanto, la inversión en investigación y desarrollo como porcentaje del PIB que se hace en el país influye claramente en el ranking que obtienen estos países. Entonces, aquí es un problema del huevo y la gallina, ¿verdad? Son ricos y por lo tanto invierten mucho en investigación y desarrollo y entonces tienen un gran nivel de innovación o tienen un gran nivel de innovación porque son ricos e invierten mucho en investigación y desarrollo. Y aquí están los números de Costa Rica. Nuestro ingreso per cápita ya está un poquito más alto. Estos son números de 2023. Ya está llegando a $18,000. Y tenemos un nivel de inversión en I+D del 0.28 del PIB. 0.28. Solía ser de más o menos el 0.5. Ha bajado considerablemente. Y ahorita vamos a explicar por qué. Marcelo, Sí. perdón, ese último punto yo creo que es muy, muy importante, lo del huevo y la gallina que decías. Todos los estudios más robustos que se han hecho sobre ese tema muestran de que efectivamente no hay que esperar a ser rico para invertir en investigación y desarrollo, sino que se llega a ser rico porque se invierte en investigación y desarrollo. Y ese punto es crítico en el caso de Costa Rica, porque cuando uno habla con las autoridades le salen que hasta que no se arreglan los problemas fiscales, etcétera. Corea no llegó a invertir lo que invierte hoy día en investigación y desarrollo, y a ser rico, esperando primero resolver todos sus problemas después de la guerra que tuvieron. Bueno, entonces yo Ujú. creo que ese es un mensaje que debería quedar bien, bien claro, ¿verdad? Es decir, hasta que mentalmente nos quitemos ese chip de que hay que esperar a ser ricos y arreglar los problemas fiscales para invertir en investigación y desarrollo, difícilmente vamos a avanzar en este campo. Sí, totalmente. Y ahí yo le agregaría Corea, Irlanda, Singapur, el mismo China, que está todavía en ingreso medio, no han esperado a ser ricos para invertir lo que deben ser en investigación y desarrollo, y por lo tanto aparecen en los primeros puestos del ranking acá. Permíteme otra interrupción. Yo no soy economista, pero soy hijo de economista. Y recuerdo de pequeño cuando papá hablaba de Singapur, era calificado como un país inviable. Era una islita que era había sido parte del Imperio Británico, ¿verdad? Estaba pegada a Malasia. Y Corea del Sur también eran más pobres que Costa Rica. Es cierto que recibieron algún tipo de ayuda y demás, pero se plantearon metas educativas, ¿verdad? Educación de la población para que se convirtiera en una fuerza de trabajo muy productiva, inversión en universidades, etcétera. Y recuerdo muy bien también hace años, hace más de 20 años, que contaban que Corea del Sur se planteó como meta nacional pagar toda la deuda externa. O sea, no depender de eh, financiamiento exterior para desarrollarse. Sí, eso Y deberíamos hacer nosotros. La historia de Singapur es increíble. Eso se debe a Lee Kuan Yew, que es el fundador de la República en 1965, cuando Malasia no los quiso, los echó. Singapur es una isla del tamaño de la provincia de Cartago, con 8,5 millones de habitantes, sin un solo recurso natural. No tienen ni agua.
tienen que importarla de Malasia. Y es el segundo o tercer país más rico del mundo en este momento. Y la razón es esta, Y como la anécdota inversión. personal, en el Common Room de donde la residencia universitaria donde yo estuve, todos los viernes en el Times Higher Education Supplement había un anuncio de por lo menos 3 universidades de Singapur reclutando gente de todo el mundo para que se fueran a trabajar allá como profesores e investigadores. Sí, Hace 30 años. la Universidad Nacional de Singapur es una de las mejores del mundo en este momento. Está rankeada en el top 50 de un Y país Nanyang tan y otras, pequeño. ¿verdad? Sí. Si uno analiza, por ejemplo, estos números y me puse a analizar así, a hacer unas correspondencias de correlación, por ejemplo, el PIB per cápita contra el G nominal, ¿verdad? No el ranking, sino el número nominal que sale que es el número que aparece aquí en el eje X. No hay una correlación exacta, la correlación es prácticamente inexistente, ni lineal, ni exponencial, ni nada. Eso quiere decir que hay una serie de factores ocultos más allá propiamente de la inversión per cápita o del ingreso per cápita que explican o no el alto o bajo ranking de un país en el índice global de innovación. Y ese es el caso de Costa Rica. O sea, es una cosa muy compleja, muchas veces estructural. Y tampoco existe ningún tipo de correlación entre el índice global de innovación y el porcentaje de inversión en I+D. Y esto es importante verlo porque uno dice, ok, eh, si invierto más en I+D, necesariamente voy a subir en el índice global de innovación. No necesariamente, se ocupan otras cosas adicionales. Se ocupan una estructura de gobernanza de instituciones, por ejemplo, de contactos entre las empresas privadas y la parte de comercialización del valor de los productos. O sea, es realmente una cuestión un poquito más compleja de simplemente tirar plata en I+D y a ver qué pasa. Este es el cálculo de ranking para Costa Rica. Nosotros estamos en el lugar 74. En instituciones, quedamos en el puesto 48. Ahí no estamos tan mal. Donde estamos mal es en el desarrollo de mercados. Y eso se debe a la parte de la demanda. Es decir, nuestro sector privado principalmente y el sector gubernamental, y ahí incluyo también, por ejemplo, las empresas públicas, estatales, bancos, aseguradoras, etcétera, demandan muy poca innovación. Y eso crea un problema del lado de la demanda. Estamos mal también en producción creativa. La parte que hablábamos de patentes, por ejemplo, es muestra de ello. Eh, Más o menos en producción científica y en capital humano para la investigación estamos relativamente mal. Y ahorita vamos a ver unos números de por qué. La razón principal es que hay muy pocos investigadores. Entonces, si uno analiza esto a nivel mundial, este que está aquí es Costa Rica, con un ingreso de 16.000, $18.000 per cápita, ¿verdad? Em, Claramente aquí vemos que el índice global de innovación tiene una correlación grande con el ingreso. Claro, hay países que son outliers, ¿verdad? De todo tipo, siempre los hay, pero en general está básicamente correlacionado. En I+D, y hablando de esto de que la innovación no solo es tirar plata a I+D. Aquí está Costa Rica con su 0.28 del PIB en investigación y desarrollo, los últimos números según el Estudio Nacional. Los países más altos del mundo son Israel y Corea, que andan arriba del 4%. Esos dos siempre se andan peleando. Y cuando uno invierte más, llega el otro, invierte más y le pasa. Siempre se están peleando entre ellos dos como porcentaje del PIB en investigación y desarrollo. Es increíble la cantidad de recursos relativos a su PIB que invierten en eso. Los países tradicionales, Estados Unidos, Reino Unido, China, Singapur, oscilan del 2 a 2,5, 3%. Estados Unidos lo ha subido últimamente, al igual que China, y se mantienen más o menos en ese rango, alrededor del 2,5%, que es más o menos el promedio, 2,3, 2,5, el promedio de los miembros de la OECD. Pero ahora que somos miembros de la OECD, nos podemos comparar con ellos y ver que estamos muy, pero muy por abajo del promedio de la OECD. La Marcelo, perdón. inversión en Se sí, ha desagregado un poco la inversión en investigación y desarrollo en qué, digamos, si es tecnología militar o sea, sí, la tecnología militar, ¿cuánto influye en eso? muchísimo. Pero eso es Usted súper lo, confidencial. Esos datos no los van a soltar. no, vieras que sí, Sí. porque, digamos, no está soltado el proyecto particular o el arma particular que hiciste,
Pero sí hay sumas grandes, por ejemplo, el Pentágono sí lo desglosa. Entonces te dice, ARPANET se voló 8.000 millones de dólares. Y es un Ok, brazo de... La Fuerza Aérea tiene otro. Igual en Corea del Sur, igual en Israel, aunque son un poco más secretivos. Entonces, vos más o menos tenés, a grosso modo, de la parte militar. Claramente, en estos países altamente militares como Israel, Corea del Sur, Estados Unidos, la inversión militar ayuda mucho a incrementar la inversión en I+D. El ARPANET salió de una inversión del DoD, ¿verdad? Del Departamento de Defensa. Y eso es lo que tenemos hoy como Internet. Entonces uno ve ese tipo de cosas y dice, sí, bueno, producen una gran cantidad de innovación debido a la inversión militar que hacen. Eso es una ventaja por un lado, porque están los dineros ahí puestos, y es una desventaja por otro, porque más bien distrae recursos de cosas que podrían ser, digamos, más útiles para la sociedad que hacer armas. En Costa Rica no tenemos esa arma militar, pero entonces tenemos una oportunidad de, ok, no usamos esos recursos en el ejército, usémoslos en algo productivo, pero no estamos haciendo ni una ni la otra. claro. Pero Marcelo, además, perdón, otra cosa importante es que hay otros ejemplos que muy bien has señalado de que no tienen esa palanca militar. Irlanda es uno de esos casos, ¿verdad? Y Ujú. que hey, le gana a Costa Rica significativamente, ¿verdad? Y igual otros países como Singapur, etcétera. Es decir, en Sí, donde pueden tener ejército, pero no es la inversión en el ejército lo que está moviendo. O sea, si bien eso, como muy bien lo señalas, es una ventaja para Estados Unidos y otros, no es lo que nosotros tenemos que emular. Lo que nosotros tenemos que emular es lo que están haciendo otros países pequeños como nosotros y que nosotros no estamos haciendo. ¿Ah? totalmente, o sea, no, pero tenemos esa oportunidad. En nuestro caso, la inversión es muy, muy pequeña, estamos aquí con más o menos 288 millones de dólares. El número uno en el mundo sigue siendo Estados Unidos con 761.000. Esto es PPP, ¿verdad? Eso es ajustado por paridad de poder de compra de dólar, lo cual hace una gran diferencia porque estira los números de los países que no son de Estados Unidos, por ejemplo, China. La inversión en China anda por ahí de los 280.000, 290.000 millones de dólares, pero cuando se pone PPP llega a 620.000, muy comparable con Estados Unidos. Esos son los dos grandes gigantes en términos de dólares absolutos. Son países enormes. Y después aparece Japón, Alemania, Corea del Sur, etcétera, todos los demás países. En términos de dólares, ¿verdad? Nada más para tener una idea de la cantidad de dólares que se gastan en esto. Ahora, por región hay algo importante y estos son números también sacados de diferentes bases de datos. Si uno analiza la inversión en I+D como porcentaje del PIB nacional por región, uno nota, por ejemplo, América Latina bastante bajo. Anda como en 0.6 y Costa Rica es la mitad de eso. O sea, estamos en la mitad de lo que América Latina y el Caribe hacen. Y los países, digamos, más protagonistas de esto están, como les decía, arriba del 2, 2,5%. La OECD anda como en 2.3, 2.4, oscila para arriba y para abajo. Eso depende un poco de los países del año, ¿verdad? Y China ya sobrepasó el 2% hace rato, anda como en 2.4 en este momento. Entonces, claro, lo que uno observa aquí es un tremendo gap entre América Latina y el Caribe y los demás países exitosos en innovación a nivel mundial. Llámese países asiáticos, países europeos. Y África, pues ni siquiera aparece en el gráfico, ¿verdad? ¿A qué se debe ese problema? Bueno, nosotros tenemos en América Latina en particular y en Costa Rica particularmente un problema estructural que yo no sé cómo resolver. Si uno observa de dónde viene esa inversión, quién la hace, en América Latina y el Caribe, y eso incluye Costa Rica, más de la mitad de la inversión en I+D la hace el gobierno. De hecho, en Costa Rica supera el 70%. Mientras que en Estados Unidos, la Unión Europea, la OECD y China, que son estos países de acá, eso anda del 25 al 30% más o menos. Mientras que en esos países son las empresas, o sea, el sector privado, y habrá alguna otra empresa estatal, por ejemplo, en China, hacen el 75-80% de la inversión total, mientras que el Estado es menos o alrededor de la tercera parte, en algunos casos menos del 25%. Entonces, lo que sucede es que en América Latina y el Caribe y en Costa Rica tenemos la ecuación invertida. O sea, el Estado está a su máxima capacidad y el Estado lo hace principalmente a través de las universidades, y ahorita vamos a ver unos números,
Pero el Estado no puede invertir más, simplemente está al tope. Lo que falta es inversión de parte de la empresa privada en investigación y desarrollo. Tenemos la ecuación invertida. Y ese es el problema estructural del que hablamos. Hay una serie de factores ahí del lado de la demanda que están impidiendo que estas empresas se comporten como las empresas en los países de más alta innovación a nivel mundial, que hace que la inversión total del país, del sector privado, llegue al 70-75% de la inversión nacional en investigación y desarrollo. Y es un problema bastante serio de resolver. Mientras no se resuelva, no vamos a cambiar. Marcelo, ¿Sí? perdón, no sé si tendrás los datos. Hace unos años, con unos colegas del BIT, nos preguntamos en qué se invierte en las universidades, lo que se invierte. Y encontramos que a diferencia de América Latina y la OCDE, en Costa Rica, ¿verdad? El 87% de todo ese gasto público se hace por curiosidad de los investigadores, mientras solo un 13% se hacía para resolver problemas del sector privado. Y yo no, esas cifras, para ser honestos, son del 2015, 2017, ya están viejitas. No sé si tendrá cifras nuevas, pero era algo que sorprendía porque inclusive en América Latina era totalmente diferente a Costa Rica. La mayor cantidad de recursos de las universidades públicas invertidas en investigación y desarrollo se hacían, ¿verdad?, para trabajos relacionados con el sector privado. O sea que en Ujú. Costa Rica otro de los problemas es un divorcio gigantesco entre la labor investigativa de las universidades públicas, que es donde tenemos infraestructura y personas altamente calificadas, y el sector privado. No sé si eso se mantiene todavía, eso se puede averiguar, pero no sé si tener datos sobre eso. No tengo el dato exacto actualizado a ese nivel de desglose. Ahorita voy a mostrar algunos números de inversión de las universidades, pero sospecho que lo que decís anda por ahí. Yo calcularía que es un 90-10. Sí, el 90% es lo que el investigador de la universidad se le ocurre hacer, independientemente si tiene algún valor comercial o no, porque no se lo exigen. Eh, y tal vez el otro 10%. Sí hay investigadores que trabajan muy directamente con la industria privada en la parte, por ejemplo, de ciencias de la vida o ciencias agroalimentarias o ese tipo de cosas, pero son los menores. Pero me lo dejo de tarea, tratar de investigar un poco. La Universidad de Costa Rica maneja más de 1.350 proyectos de investigación vigentes en cualquier momento. Entonces hay que escarbar en cada uno para ver qué están haciendo, pero no me he dado esa tarea. Pero es un tema interesante. Marcelo, Sí, incentivos, en otros países hay incentivos a las empresas privadas para gastar en investigación. sí, de todo tipo. Y aquí no. O Aquí los hay, pero son muy pequeños. sea, es un Eh, gasto, son, nada más. son pequeñas cantidades que tal vez el MISIT a través de la promotora, y ahorita vamos a hablar de eso, proporciona a una empresa para que con una universidad desarrolle un producto, un prototipo, alguna cosa. Pero son grants muy pequeños. El problema es la Ok, desfinanciación. ok. Este es el número de investigadores que tiene Costa Rica por cada 1.000 personas de la población económicamente activa. Y nosotros tenemos menos de un investigador por cada 1.000 personas económicamente activas, que es como 2,5 millones de personas, un poquito más, sube y baja según el desempleo. Pero vean, por ejemplo, que andamos muy por abajo de Uruguay y Argentina, que como decía, Uruguay es un país cuyo ingreso medio está relativamente un poquito más alto que el nuestro. La Argentina baja dependiendo de la devaluación, ¿verdad? Obviamente no nos vamos a comparar con países como El Salvador, Guatemala, etcétera. Estamos casi tan mal como México. Sí, esta es una de las razones por las cuales invertimos muy poco en investigación y desarrollo. Hay muy pocos investigadores. La mayoría están en las universidades públicas, pero somos muy poquitos, per cápitamente hablando. Este es por cada millón. Costa Rica tiene más o menos, redondeamos el número, 400 investigadores por millón. Pero Alemania tiene 5.500. Estados Unidos tiene 4.000. La OECD anda más o menos por 3.000. Si uno dice, el promedio de la OCDE anda en 3.000 y el nuestro anda aquí, somos la novena parte. O sea que en términos per cápita, tenemos la novena parte del número de investigadores que tienen los países miembros de la OECD, lo cual dice, ok, ahí hay un problema de recurso humano, de la Y cantidad de le estamos investigación que bajando se el hace. promedio de la OECD, además. Sí, no, sí, nosotros, Colombia, por ejemplo, sí,
estamos bajando el promedio. Nosotros somos los que típicamente bajamos el promedio de la OECD. Si quitan a los 4 países latinoamericanos, el promedio de la OECD se va para arriba, porque somos los que jalan la organización para abajo. Ok, ¿por qué la innovación es importante? Por el emprendimiento. Sí, la prueba de una innovación es su éxito en el mercado, según Drucker. Sí, claro. Y esto es lo que Schumpeter llamaba en los años 40 la destrucción creativa. Crea una nueva empresa, usted mata a la anterior. Igual que, no sé, Apple mató a BlackBerry en los iPhones, o los nuevos fabricantes de carros eléctricos chinos están matando la industria de automóviles tradicional. Eso es destrucción creativa. Yo creo algo nuevo, pero destruyo lo viejo, la vieja tecnología. Entonces, una innovación podría ser incremental, como vimos con los teléfonos celulares. Podría ser sustancial en una segunda generación. Eso fue lo que pasó con los iPhones, por ejemplo, en el 2007. Fue una segunda generación con una innovación transformacional súper importante y cambió totalmente el mercado. O puede ser algo totalmente transformacional, algo que no existía, algo que realmente o existía en una forma muy primitiva. Y ahí se pueden hablar de varias cosas, por ejemplo. Eh, y obviamente la creación de valor está totalmente relacionada al nivel de innovación. Este según el ranking de Forbes. Forbes publica todos los años un ranking de las 100 empresas más innovadoras del mundo. Este es el último ranking del 2024. Tienen un índice que lo llaman el valor, el bono de innovación, que es básicamente un índice que ellos calculan para rankear a estas empresas. Muchas de estas son empresas de tecnología, por ejemplo, Salesforce o Tesla, Amazon, que es una tienda en línea, pero es una empresa de tecnología, Netflix, está Facebook por acá, Adobe, más o menos la mitad son empresas de tecnología. Claramente, tecnología de información, ¿verdad? Hay algunas farmacéuticas y otras. La mayoría de estas están en Estados Unidos, hay unas de Corea del Sur, otras asiáticas, que son empresas que invierten una gran cantidad de su capital, de sus ingresos en investigación y desarrollo, principalmente en tecnología de información, porque son del giro del negocio. Si uno analiza esto, por ejemplo, en la cadena de valor de semiconductores, la fabricación de semiconductores tiene, a grosso modo, 4 grandes fases. Lo que es el diseño de los chips, la fabricación, que es masiva, el ensamble y empaque, que es lo que se hace principalmente en Costa Rica, y finalmente la comercialización, que no va directamente del chip, sino que va en el aparato que contiene el chip, por ejemplo, un teléfono celular o una computadora. Y uno analiza, por ejemplo, las empresas, el mayor valor agregado está aquí en el diseño y en la comercialización. Ahí es donde está el dinero. Y eso se debe a que, por ejemplo, en la parte de diseño es donde está la mayor parte de la inversión en investigación y desarrollo, donde se invierten billones, miles de millones de dólares por cada una de estas empresas desarrollando chips nuevos. Y ahí están metidas todas estas que ustedes ven ahí: AMD, Qualcomm, Huawei, Samsung, HP, Intel, Nvidia, Apple, IBM. Por ejemplo, Apple desarrolla sus propios chips, los diseña, el A y el M, que vienen en las laptops y en los teléfonos, en los iPhones, pero no los fabrica, se los da a TSMC en Taiwán y próximamente en Arizona para que se los fabrique. TSMC se los hace, se los empaca, iPhone lo mete en el iPhone o en la MacBook o lo que sea y se lo vende. Y se deja la gran tajada de la comercialización y la investigación y desarrollo, el valor agregado. Y simplemente hace un outsourcing de lo que es la fabricación a TSMC, que le cobra más o menos $150 por cada chip. Así es como funciona esta industria. Hay unas pocas como Intel, por ejemplo, que están en todas las labores de la cadena de valor, excepto en la última, que es la comercialización, que es donde se gana gran parte del dinero. Entonces, esto hay que entenderlo para decir, ok, ¿cuál podría ser la estrategia de Costa Rica en crear, por ejemplo, valor de innovación en la industria de semiconductores? Claramente, COMEX ya la identificó, es aquí en el diseño, en donde nosotros tenemos una oportunidad. No vamos a participar en fabricación, estamos en empaque, ensamble en empaque, que es lo que hace Intel acá, la fábrica de Intel probablemente es lo que hace en Costa Rica. No vamos a poder competir en fabricación, es demasiado masivo y demasiado caro. En comercialización únicamente que los productos se vendieran desde acá, o que los diseñamos, pero en diseño sí tenemos una gran oportunidad de hacer un clúster de semiconductores a nivel nacional, porque requiere principalmente talento humano.
¿Cómo innovan las empresas? De muchas diferentes maneras. Esta es la manera como lo hace Google. No voy a entrar en detalle, pero es un poco complicado. Pero Google basa todo en su plataforma. Es una empresa plataforma que ofrece los famosos servicios de Google. Y ahí es donde los innovadores pueden fabricar productos mezclando cosas y usando todos los servicios de Google, desde Google Maps hasta Firebase como base de datos o lo que sea, que finalmente llegan a los consumidores. También hay proveedores de contenido, por ejemplo, de YouTube y obviamente los anunciantes. Entonces son cuatro grandes actores, pero todo gira alrededor de una plataforma o el concepto de plataforma que creó Google desde hace muchos años y ha sido uno de los más exitosos del mundo. Entonces, Google no solo innova internamente, sino que innova a través de sus consumidores, sus innovadores, sus anunciantes y sus proveedores. Huawei lo hace de manera diferente. Huawei usa una estrategia que se llama equipos de total inmersión. Y lo que hacen es invertir una gran cantidad de dinero. En el año 2023 lograron invertir 23.000 millones de dólares en investigación y desarrollo. Esto que estamos viendo aquí es una foto que me pude tomar del campus de investigación y desarrollo de Huawei en Shenzhen, que es la ciudad que está a la par de Hong Kong. Este es el campus de investigación y desarrollo. 25.000 desarrolladores trabajan ahí diariamente haciendo productos y servicios en los diferentes edificios. Simula una ciudad europea de diferentes países. Es más o menos 2 veces el tamaño de la sabana, más o menos unas 200 hectáreas de tamaño. Es tan grande que tiene un tren que lo tiene que transportar a uno internamente. Entonces, lo que hacen es crear la infraestructura. Eso les costó 2 billones de dólares, 2.000 millones. Contratar a la gente y ponerlo. Entonces, por ejemplo, cuando en el 2018 empieza la guerra comercial de Trump contra China, parte de lo que les prohibieron fue usar los servicios de Google en sus teléfonos celulares. Entonces, lo que hizo Huawei fue a tomar 2.000 de estos investigadores, los hizo total, puso en total inmersión para el desarrollo del nuevo sistema operativo que se llama Harmony, que hoy está presente en más de 700 millones de dispositivos, incluyendo mi teléfono celular. Eh, y hoy es quizás el mejor sistema operativo que Android, por la manera como está construido desde cero. Entonces, lo que hace Huawei es una estrategia de total inversión cuando encuentran un tema que desarrollar. Y ahora lo están haciendo en micro semiconductores. Los nuevos procesadores que vienen ya no son de Qualcomm, que es una empresa de Estados Unidos. Son desarrollados, diseñados por Huawei y fabricados por SMIC. Nacho. ¿No? Y se presume que Harmony OS va a ser también usado por otros proveedores de celulares asiáticos, particularmente chinos. Esa es la idea, precisamente que se conviertan y eventualmente Huawei también quiere que los procesadores sean utilizados como hace Qualcomm, por ejemplo, con los chips de los teléfonos. Vamos a ver cómo les va. Y ahora están haciendo grandes inversiones en inteligencia artificial, en cloud computing y en desarrollo de chips. Entonces, esta estrategia de masivamente destinar recursos, recurso humano, inversión, laboratorio, lo que sea, a un problema particular, en este contexto les funciona. Ahora, en Costa Rica no tenemos 2.000 investigadores para dedicarlos a hacer un nuevo sistema operativo. Entonces, tenemos que usar otra estrategia. La de Apple es un poco diferente. Apple tiene una serie de principios. Por ejemplo, ellos piensan en lo que se llama la experticia profunda, ¿verdad? La inmersión en los detalles y el debate colaborativo para diseñar productos. Tienen un centro de diseño correcto, donde hacen hardware y tecnologías, pero también servicios y software. Y Apple se ha diversificado mucho a través de los años. Antes se llamaba Apple Computer, comenzó haciendo PCs en el 1977, pero desde que quitaron el nombre Computer, se han dedicado no solo a la parte de software, sino a la parte de servicios, y ahora inclusive el desarrollo de sus propios chips, que los fabrica TSMC. Claro, hablemos un poquillo del número de investigación y desarrollo, innovación y el crecimiento económico, que es lo que nos interesa. Si uno analiza la productividad o el efecto que tiene esto en la productividad, uno observa varias cosas. Uno de los países más productivos del mundo es Irlanda. Un irlandés produce $139 de valor por hora trabajada. ¿Qué hacen? No tengo la menor idea, pero lo están produciendo. El segundo país es Luxemburgo, es un centro financiero. Después aparece Noruega,
aparece Dinamarca, Bélgica, ojo que estos son países europeos, ¿verdad? Suecia, y aparece finalmente Estados Unidos con más o menos $85. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué estos ciudadanos de estos países producen 85, 100, $139 por hora trabajada, mientras que Costa Rica produce más o menos $29 por hora trabajada? ¿Cuál es la razón de que eso sea, no sé, la cuarta parte, la quinta parte o la sexta parte de lo que un irlandés, un luxemburgués o un noruego o un danés produce? ¿A qué se debe eso? Y se debe simplemente que ese es el valor de mercado. El mercado es el que dicta qué valor tiene la hora trabajada. Y esto lo que causa también es que estos países con menor productividad tengan que trabajar más horas por año. Estos son los países de la OECD. Y nuevamente, estamos, como ustedes observan aquí, no es casualidad que los cuatro países latinoamericanos estemos en los cuatro últimos puestos en términos de productividad por hora Marcelo, trabajada al parte. no ¿Sí? puede ser también que tenemos baja productividad porque trabajamos muchas horas. Si trabajáramos menos horas seríamos más productivos. O yo te lo puedo dar, invertir tu diario. Tenemos muy baja productividad y por eso es que tenemos que trabajar más horas para compensar. Entonces, nuevamente, es el problema del huevo y la gallina. ¿Por qué Sí. un alemán, o sea, por qué un alemán trabaja 1.600 horas al año y un tico trabaja 2.200 horas al año? Y el alemán produce 4 o 5 veces más. Esa es la realidad. ¿Cuál es el papel de la investigación y desarrollo? Como decía, innovación no solo tirar plata, pero Costa Rica ha estimado, y aquí hay unos datos del mismo Ricardo, que el retorno social es bastante alto si esa inversión se hiciera. El problema es que no se está haciendo. En Latinoamérica se considera bastante alto con respecto, digamos, a infraestructura, que es bastante menor. Entonces, aquí se hacen rotondas y circunvalaciones y todo que cuestan 160, carreteras que cuestan 250, 450 millones de dólares. Ya va por 500 millones de dólares la ampliación de la ruta a Limón, la ruta 32. Y eso tiene un retorno del 6%, mientras que la inversión en innovación, investigación y desarrollo puede ser hasta 6 veces más alta. Ahí tenemos un problema de recursos. Y esto es más cierto con respecto a que se aleje más de la frontera del conocimiento. Esa inversión va a ser más alta. Por eso es que en Latinoamérica el retorno sobre la inversión puede ser mucho más alto que en los mismos países desarrollados. ¿Cuál es el número óptimo? Bueno, Ricardo hablaba del 2,53. Ok, si llegamos a esto, llegamos al nivel de China o la OECD. Esto sería ideal. Estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Recuerden que estamos en 0,28. Crespi habla del punto 9. El valor actual es punto 28. Entonces, ok, si uno toma el valor de Presky, que es el de Crespi, que es el menor, uno diría, ok, tenemos que triplicar la inversión en investigación y desarrollo. No sé, en los próximos 5, 6, 10 años. Triplicar como porcentaje del PIB, esperando que el PIB crezca a niveles, digamos, razonables, 3, 4% anualmente. Eso es más o menos lo que Costa Rica debería estar haciendo en este momento y planificando, ok, si queremos el punto 9 del PIB, ¿en qué y para qué? Es una pregunta que hay que responder antes de invertir ese dinero, ¿verdad? Ahora, sabemos que las TICs tienen Marcelo, un... Sí, perdón, yo no sé cómo aquí se sube, se alza la mano, porque no la encuentro por ningún lado. Así es que perdón. no, dale, no hay problema. Ok. No, una cosa que creo que es importantísimo también señalar para todos los que están acá es por qué es importante invertir en investigación y desarrollo para poder innovar. Porque la gente se le olvida que la masa del conocimiento es tácito, ¿verdad? Y entonces el otro día en otro evento una persona me decía, mire, es que nosotros no debemos invertir en investigación y desarrollo porque eso es una innovación muy complicada, lo que debemos es adaptar tecnologías que vienen de otros países y de todo. Bueno, lo que pasa es que como el conocimiento es tácito, ¿ah? Si no invertimos en investigación y desarrollo, no podemos desarrollar capacidad y absorción de conocimientos y por ende es imposible que nuestras empresas inclusive
inclusive puedan adaptar innovaciones de otros países, ¿verdad? Entonces, es una condición sine qua non. Es decir, si nosotros queremos realmente, ya sea invertir cosas muy, muy novedosas o bien adaptar cosas de otros lados, tenemos que invertir en investigación y desarrollo. Eso es parte de la clave porque otros países han crecido más que nosotros. Nada más quería hacer esa acotación. Parte de la inversión viene también del hecho de poder adoptar, eh, tal vez adaptar y adoptar tecnología eh, para uso propio. Por ejemplo, la inteligencia artificial o los semiconductores son ejemplos de eso, que es parte de lo que se puede invertir en investigación y desarrollo. En todo este tema de la innovación, las TICs tienen un papel preponderante, ¿verdad? Rifkin habla de tres componentes económicos de una sociedad moderna. La energía, que es básicamente electricidad y petróleo hoy en día, o la manera de generar electricidad. Hay gente que usa petróleo para generar electricidad. Nosotros casi no lo hacemos, excepto en verano, en algunos casos. Las comunicaciones, primordialmente digitales, ¿verdad? Alámbricas e inalámbricas. Eso incluye, obviamente, Internet, que se ha convertido en la herramienta principal, pero todo tipo. Y un sistema de transporte y logística para mover cosas de un lado para otro, incluyendo personas. Entonces, si uno toma estos tres componentes y dice, ok, tengo energía, comunicaciones y transporte, esto es lo que mueve una sociedad en el siglo XXI. Si yo le meto las fuerzas digitales que tienen que ver con desintermediación, desagregación y desmaterialización, todo impulsado por TICs, voy a lograr una gran disrupción. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa desintermediación? Ok, yo quito a la tienda del medio, yo compro mi ropa, mis cosas, directamente al fabricante que está en Asia a través de una página web y me ahorro la tienda que se gana el 30, 40, 50% de intermediación. La desagregación, yo no compro cosas completas, sino que compro pedacitos de un producto o un servicio, por ejemplo, música. Antes había que comprar un álbum con 14 canciones o un CD y valía $15, $20. Hoy yo puedo, ni siquiera lo compro, sino que lo alquilo en Spotify. Y la desmaterialización, ¿verdad? Entre ellos, por ejemplo, estamos haciendo esta sesión desmaterializada, virtual. Ya no nos vemos en el Club Unión y todo que sale caro y completo. Desmaterializamos la relación. Y todo eso gracias a las TICs. Y eso lo que crea es una gran disrupción. Entonces, si uno logra tomar alguno de estos componentes, aplicarle tecnología de información, va a obtener una gran innovación de algún tipo. Y es ahí la clave. En el siglo XX han habido cuatro grandes, digamos yo, las más grandes invenciones o innovaciones en términos digitales, ¿verdad? En la industria digital. Una es obviamente el transistor del 1947. De hecho, Barton Brettin y Shockley ganaron el Premio Nobel de Física por la invención del transistor como una investigación básica de Bell Labs, que era el brazo investigativo de AT&T. Después sale el circuito integrado, que fue inventado por Texas Instruments en 1959, que no fue innovativo hasta 1968, que Intel lo empezó a comercializar, o el famoso 8080. Después la inversión de la Internet, que salió de un proyecto ARPANET, esto venía del gobierno, que ARPANET siendo la mamá de lo que conocemos como Internet. Y finalmente el World Wide Web, que es realmente software montado sobre Internet, que lo que definió fue una manera gráfica de acceder a la Internet, porque antes era a partir de comando con consola. Y eso son las cuatro grandes invenciones digitales del siglo XX, que es básicamente de lo que hoy vivimos, eh, toda nuestra tecnología. Según Bosch, estas son las TICs más disruptivas en las próximas décadas. Aquí habla de varias cosas: computación en la nube, cloud computing, analítica de datos, por ejemplo, inteligencia artificial, obviamente, impresión 3D, de Internet de las cosas, robótica. Se ha avanzado mucho, sobre todo en robots inteligentes humanoides, cadenas de datos o blockchain, realidad virtual, computación cuántica, neurotecnología y nano y microsatélites. Y aquí yo creo que yo agregaría la parte de semiconductores, que obviamente hay una guerra de semiconductores a nivel mundial, pero lo interesante de esto es ver en Costa Rica como país pequeño, en cuáles de estas tecnologías podríamos destacar e invertir dinero en investigación y desarrollo o atraer inversión extranjera directa para centros de investigación que traten estos temas. Porque sí tenemos, en ciertas maneras, la habilidad de desarrollar el recurso humano, no en términos de miles, pero sí en términos de cientos de personas que podrían
invertir sus neuronas en eso. Recientemente se publicó una cosa que se llama el Índice Latinoamericano de eh, Inteligencia Artificial, eh, que lo, lo calculó esta organización que está en Chile, es una ONG, y clasificó a los países de Latinoamérica en tres grandes: los pioneros, los adoptantes y los exploradores, que realmente no generan nada, sino que únicamente la utilizan. Costa Rica está aquí, situada aquí en la parte de los adoptantes, superado por, en nuestro caso, 8 o 9 países diferentes, con un índice del 43%. Es donde dice, ok, ¿qué tenemos que nosotros hacer para ponernos al frente de la fila? Ir a la par de Chile, Brasil y Uruguay y ponernos en los morados. Ok, eso requería un poco más de investigación y desarrollo a nivel nacional en inteligencia artificial y principalmente desde la parte de la demanda, aplicaciones de inteligencia artificial, no solo de los modelos de grandes de lenguajes, sino de cualquier otra técnica de inteligencia artificial, por ejemplo, reconocimiento facial o lo que fuera. Ahí, digamos, tenemos una gran oportunidad. Ok, pasando ya a la última parte de la presentación, los sistemas nacionales de innovación. Aquí yo hago un análisis de varios países. ¿Qué se entiende por un sistema de innovación? Es ese conjunto de instituciones nacionales y sus estructuras de incentivos fiscales, parafiscales, de inversión y las competencias. O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué determina la tasa y dirección del aprendizaje tecnológico de un país? Básicamente el desarrollo del sistema. Esa es, digamos, la definición formal de la OSD. Básicamente hay tres componentes: un entorno empresarial, ¿verdad? Está compuesto de instituciones, actividades, capacidades; un entorno de política de innovación que incluye toda la parte, por ejemplo, de inversión, incentivos, desarrollo de recurso humano, financiamiento de la investigación y desarrollo. Y está siempre el entorno comercial, fiscal y regulatorio y legal, ¿verdad? El régimen de comercio, por ejemplo, que no haya aranceles a la importación de tecnología, ese tipo de cosas. Y el éxito de un sistema nacional de innovación, según Atkinson, depende en gran parte de cómo funcionan estas tres grandes eslabones, ¿verdad? Trabajando conjuntamente. Ahora, un sistema de innovación maduro debería permitir tres cosas: crear la invención de un producto o servicio, o un modelo de negocios, o modelo de mercadeo, lo que sea. Dos, la producción masiva de eso, lo que sea que signifique. Pues puede ser que un software sea ponerlo en la nube. Ok, eso es la producción. Y tercero, la comercialización, que es la parte que genera el valor. Y aquí es donde, digamos, nuestro Sistema Nacional de Innovación de Costa Rica falla un poco, porque no es, digamos, fuerte en ninguna de esas tres, principalmente en la parte de comercialización. Entonces, tenemos un sistema de I+D, según esto es adaptado de Alfaro, donde tenemos un sistema educativo y un sistema de investigación. Esto está principalmente en las universidades. Tenemos por otro lado las empresas, que es la parte más asociada a la demanda. Empresas públicas y privadas, ahí las pongo por igual. Y los consumidores. Y en el medio, las instituciones de enlace. Y estas instituciones de enlace no están funcionando muy bien en Costa Rica. Sí existen, por ejemplo, las políticas de innovación e inversión, ahorita vamos a verlas. Hay una política general al respecto. Hay vínculos nacionales e internacionales, la OSD es uno de ellos, por ejemplo. Pero nuestras instituciones, sí hay faltantes cognitivos, hay faltantes de información, faltantes administrativos, faltantes sistémicos, faltantes de financiamiento. Y hay esa separación entre el sector productivo, público y privado, y el sector académico de investigación y desarrollo, que hay que de alguna manera vencer. Todos los países del mundo tienen, no todos, la mayoría, especialmente los desarrollados, un tipo de institución o agencia de innovación. Costa Rica la tiene, se llama la Promotora Costarricense de Innovación, conocido como la Promotora. Fue creada en el 2021, es relativamente reciente, 4 años, con una ley que reformó el antiguo CONICIT, que ya no existe, y lo creó en la Promotora Costarricense de Innovación, pero ahorita vamos a ver algunos números con respecto a eso. Entonces, básicamente todos los países más o menos importantes de la tabla del índice global de innovación tienen algún tipo de institución encargada de hacer la innovación.
Y existe toda una clasificación de políticas de innovación, no las voy a describir acá, pero van, por ejemplo, desde financiamiento gubernamental hasta, por ejemplo, descuentos fiscales. Si usted invierte $1 millón en investigación y desarrollo, se lo descuento del impuesto a la renta, cosas de ese tipo. Existen, se usan poco en Costa Rica, o se han usado poco, pero existen todo tipo de políticas que se pueden utilizar. Entonces, este es como el menú de cosas que el país podría hacer para fomentar la innovación, dependiendo de si es incremental, disruptiva o de eficiencia, o las tres, por ejemplo. Que pasemos a analizar algunos sistemas nacionales de innovación. Voy a comenzar con Estados Unidos, con una población de 335, ya va por 345, esos son números del 2023, y un PIB de 27 trillones, ya anda por 29 trillones, un PIB per cápita que ronda en este momento $84,000. Es un país de ingreso medio alto. Eh, Su nivel de inversión en investigación y desarrollo es el 3,5% del PIB. Enorme. No es el más alto del mundo, pero es bastante alto. Y ha crecido en la última década. Estaba como por 2,7 y en la última década ha llegado a 3,5. Tiene más o menos 4.500 investigadores por cada millón de habitantes y están en el puesto número 3 del ranking mundial en el índice de innovación. Estados Unidos no tiene un sistema nacional de innovación coordinado, sino que la innovación florece por todo lado mediante incentivos, apoyo gubernamental, una mezcla de capitalismo emprendedor con startups, ¿verdad? Silicon Valley es muestra de eso, pero tiene muy buenos sistemas legales, sociales y de infraestructura para la protección de la propiedad intelectual y un sistema increíble de capital de riesgo. Y aquí está la clave de Estados Unidos, el capital de riesgo. Número uno en el mundo por mucho, $209,000 millones en el 2024 de capital de riesgo. Si algo que tiene Estados Unidos es que apuesta plata. Mucho de eso no termina en nada. Las pérdidas en capital de riesgo son altas. El riesgo es alto. Puede ser que la tecnología no sea comercialmente viable o que simplemente fracase, pero que apuestan la plata, la apuestan. Hay cuatro principios, ¿verdad? Es una coordinación muy descentralizada, incluyendo dentro del mismo gobierno federal, que tiene múltiples agencias, instituciones, centros, institutos de investigación, totalmente descentralizados. Pero hay un alto grado de cooperación entre ellas y se comparte mucho el reparto de beneficios. Del siglo XIX tiene las leyes antimonopolio y un gran financiamiento en I+D. El financiamiento en el 2023 fue de $762,000 millones. Ojo importante, el 71% es inversión privada. Mucha de esa viene de capital de riesgo, totalmente privada. Y menos de la tercera parte es gubernamental. Es poquito, relativamente poco porcentaje del presupuesto federal, ¿verdad? Pero los estados también invierten en inversión. Entonces, la clave está acá, en la inversión privada que se hace principalmente mediante capital de riesgo y otros instrumentos. Como les decía, la inversión ha crecido muchísimo en los últimos años, pero ha crecido no del gobierno federal, que se ha mantenido, sino de la industria. Y aquí uno ve la gran inversión que se ha hecho, por ejemplo, y se hablan de inversiones millonarias en semiconductores, en inteligencia artificial, en otras tecnologías. Sí, vean que la inversión viene de la parte privada. Hay un incentivo. El sistema incentiva esa inversión, que es algo que nos falta en Costa Rica. Una de las cosas más exitosas son los llamados I-Corps, que son instituciones que crean centros de excelencia, digamos, que crea el National Science Foundation, que es el organismo, aunque el National Science Foundation únicamente maneja $8,000 millones al año y ahora la administración actual lo está recortando y trabaja directamente con universidades y startups en todo el territorio nacional para crear empresas viables a partir de tecnologías que surgen de investigaciones hechas o financiadas con fondos del NSF. Altamente exitoso. Es algo que podríamos seguir. Se parece mucho a los centros de excelencia que usa Corea, que tiene 23 centros en todo el país. Muy, muy similar. El sistema universitario de Estados Unidos tiene 4.500 más o menos universidades y colegios universitarios, los grados de 2 años, ¿verdad? El 20% de sus graduados son en ciencia e ingeniería. Ahora, de eso, de los miles que se gradúan, 25% son extranjeros.
a todo nivel, ¿verdad? La mayoría de los cuales, más o menos la mitad se quedan en Estados Unidos y la mitad regresan a sus países. China, con una población de 1.4 billones, su PIB ya alcanza más o menos los 19, casi 20, 30 trillones, pero tiene un PIB per cápita de apenas $13,000, más bajo que el de Costa Rica. O sea, es un país de ingreso medio, per cápita hablando. PPP llega a 22,000, sí, que es que realmente el que cuenta, porque los chinos gastan en cuestiones que valen en China, ¿verdad? Entonces, es un país de ingreso medio alto. Su inversión en investigación y desarrollo anda en 2.24%, que está abajito, por ejemplo, del promedio de la OECD, y cuenta con unos 1.400, 1.300 y pico de investigadores eh, eh, por millón de habitantes. Y esto sí es importante, 1.6 millones de patentes anuales. Es número uno en el mundo. Ocupa el puesto 12 en el índice global de innovación en este momento. Es el único país que está en el top 20, top 25, siendo un país de ingreso medio alto. O sea, no siendo un país rico, lo cual es sorprendente. Quiere decir que tienen una base tecnológica increíble. Ellos han desarrollado su sistema de innovación a través de cuatro fases desde el año 49 al año 80, ¿verdad? Caracterizada por la creación de centros de investigación gubernamentales, algunos de los cuales fueron cerrados en los años 60 y 70 o en el medio de la Revolución Cultural. Del 81 en adelante se caracteriza por un impulso a alcanzar los países desarrollados. Y a partir del 2007 han seguido una estrategia de innovación endógena, o sea, realmente invertir en innovación hecha en China. Y por eso han logrado y han puesto, digamos, los huevos en esa canasta. Su inversión en investigación y desarrollo llevarla al 2.24% del PIB. Tienen una estrategia nacional de desarrollo eh, a largo plazo. Está hablando de 2020 al 2030 al 2050. Y para entonces quieren ser una superpotencia mundial en innovación científica. Todo esto están en documentos publicados y traducidos en inglés eh, en los congresos del Partido Comunista, y son documentos públicos que ellos mismos divulgan. El sistema chino es centralizado, pero descentralizado a la vez. Está el gobierno central, que es el que uno conoce, pero trabaja muy de la mano con los gobiernos locales de las 29 provincias. Y lo hacen directamente con las universidades y centros de investigación. La Academia Nacional de Ciencias en China tiene un papel súper importante. Y estos centros de investigación que son públicos, que son independientes de las universidades, que son manejados por los ministerios. Por otro lado está el Ministerio de Educación, que tiene que ver directamente con las universidades. Y todo ese sistema apoya a las empresas privadas. Entonces, es muy descentralizado, inclusive a nivel no solo de provincia, sino a nivel de ciudad. Entonces, los alcaldes de las ciudades, por ejemplo, tienen una gran flexibilidad de invertir dinero propio de impuestos en innovación, por ejemplo, en un parque tecnológico. Entonces, el alcalde de Shanghái puede crear un parque tecnológico, y yo he visto algunos y son más o menos del tamaño de la sabana, los pequeñitos, ¿verdad? Y meten 200 empresas y empiezan a desarrollar investigación y desarrollo financiado con presupuesto de la ciudad. Las ciudades ricas son las que hacen esto. Eh, Shenzhen, por ejemplo, Hong Kong, la misma Beijing, obviamente Shanghái, pero otras como Chengdu y Chongqing también lo están haciendo. Eh, y es dinero local. Sí, siguen las instrucciones o las políticas del gobierno central, pero la manera específica como lo hacen, los incentivos que desarrollan, la manera como invierten, las tecnologías que desarrollan, lo hacen a nivel local. Es un sistema centralizado políticamente, pero descentralizado económicamente. Bastante interesante cómo funciona en un país tan grande, ¿verdad? Entonces, está centralizado políticamente, pero descentralizado a nivel provincial y de ciudad. Hay una serie de institutos públicos de investigación, como universidades altamente ligadas a las empresas privadas. Y ahí sí hay un ligue, y los crearon de tal manera. El ligue tiene que existir. Eso es algo que tenemos que aprender de China. Y obviamente tienen una política de innovación endógena, ¿verdad?
que ellos han creado 17 lo que llaman espacios nacionales especializados para tecnologías. Eh, Alguna gente los llaman clusters. O los 4.200 espacios de cotrabajo o las 3.600 incubadoras de empresas de ciencia y tecnología, con más de 400.000 startups. A mí me ha tocado visitar algunos de esos parques y entra uno y ve, parece un mall, pero gigantesco, ¿verdad? Me dice algo del tamaño de la sabana y me dicen, ve, aquí hay 200 empresas de tecnología haciendo cosas. Nadie sabe qué, pero están ahí. Y tienen una relativamente alta tasa de capital de riesgo, no tan alta como en Estados Unidos, es más o menos la cuarta parte, pero es algo que China tiene que mejorar, el apostar capital de riesgo a estas startups, 400.000 startups que están en estos parques tecnológicos. China es el único país que ha subido en los rankings de las 100 mejores universidades del mundo. De las 100 mejores del mundo, según el ranking QS, que es el ranking de Shanghái de 2025, 36 están en Estados Unidos y 12 están en China, seguido por el Reino Unido, que tiene 11, incluyendo las más tradicionales. El avance que han hecho a nivel mundial en el ranking de sus universidades ha sido increíble en los últimos 25 o 30 años. Ahorita vamos a ver algunos números, por ejemplo, de publicaciones. China es número uno en publicaciones académicas de alto impacto. Está más o menos en unas 650.000, más que la Unión Europea, más que Estados Unidos. Y eso es producto del desarrollo de sus universidades. Ya no solo es copiar a las universidades europeas o estadounidenses, es innovación endógena de sus propias universidades. Y lo hacen con el número de graduados en STEM. 3.5 millones de graduados STEM en el año 2020. Es seguido por India, 2.5, seguido por Estados Unidos en 820.000. Pero vean que es 4 veces lo que produce Estados Unidos. Ni hablar de los más países que se quedan muy por abajo. La inversión enorme en graduados STEM es realmente una de las más altas como tasa de número de graduados del total de graduados universitarios. Y eso es por año, ¿verdad? Eso es por año. Eso es por año. China produce 3,5 millones de graduados STEM por año. O sea, la cantidad de cerebros que hay es increíble para el tamaño de la población. Eh, Nadie puede competir en ese nivel de volumen. Hubo Y de ahí, un- claro, cuando usted tiene esa cantidad de cerebros preparados y tiene esa inversión y ese capital de riesgo y esos parques industriales y esas startups, y eso lo que produce es innovación y riqueza. Ricardo. Perdón, lo tenía apagado. No, ahí en ese punto, acaba de publicarse de parte del BIC un estudio sobre precisamente el ecosistema emprendedor e innovación de Costa Rica. Y este estudio llega a una conclusión muy importante relacionada con esto valiosísimo que nos estás enseñando, Marcelo, y es que en Costa Rica el flujo de emprendedores es excesivamente pequeño y esto está realmente relacionado con el pésimo sistema educativo que tenemos hoy día. Es decir, tenemos un sistema educativo que desde preescolar, primaria, secundaria, ¿verdad? Es de muy baja calidad. Hay muy poca cobertura, como muy bien lo señalaste, hay muy pocos costarricenses en Costa Rica que terminan la secundaria y aún peor, que llegan y después a la universidad. Y eso hace que el flujo de muchachos con conocimientos en STEM que pudieran desarrollar nuevos emprendimientos es excesivamente pequeño en Costa Rica. Ese es uno de los primeros hallazgos. Y el otro tiene que ver con otra cosa que señalaste muy bien, que es la falta de instrumentos financieros diferentes al crédito tradicional, como el capital de riesgo, capital semilla, garantías para créditos en investigación y desarrollo, que se hace mucho en Corea. Entonces, esto que estás señalando es fundamental porque no se trata de que es culpa de las universidades, que no hay muchísimo más personas en STEM. Es que si los muchachos que están en el colegio no tienen los conocimientos ni la capacidad para ver
porque esto es importante. Y una gran mayoría de los que logran terminar los colegios ni siquiera entran a estas carreras. ¿De dónde vamos a sacar el elemento humano para posiblemente desarrollar este tipo de cosas? Yo ahí les puse en el chat la referencia por si quieren bajar ese estudio, Excelente. pero me parece que esa documentación que hace muy sólida, el BID, en el caso particular de Costa Rica, esas dos cosas nos debería encender las luces rojas en esas dos áreas. Una, desarrollo del recurso humano desde preescolar y dos, fuentes de financiamiento. Dos números espeluznantes que hablabas de la educación, y ya vamos a ver el caso de Costa Rica. La mitad de los chiquillos que entran a primer grado este año, dentro de 15 años, no se van a graduar de secundaria. Se pierden en el camino. La mitad. O sea, el nivel de fuga de nuestro sistema educativo público es el 50%. Espeluznante. Y eso ronda en que en este momento la población económicamente activa de Costa Rica ronda los 2,5 millones, sube y baja dependiendo del desempleo, 2,5 millones de personas. La mitad no tienen la secundaria terminada. O Qué sea, bueno. así no podemos. Y China prepara 3,5 millones de graduados STEM universitarios a todo Correcto. nivel por año. O sea, ahí entramos perdiendo, ¿verdad? Permíteme, Sí, sí, yo sí, tengo adelante, muchos años Nacho. de estar preocupado por este tema, ¿verdad? Y Puta. la formación en ciencia, matemática y tecnología, ¿verdad? Lleva décadas de estar decayendo, ¿verdad? Incluso los currículos de matemática quitaron olímpicamente trigonometría hace más o menos 14 años, del currículum. Me di cuenta como profesor en el TEC. Entonces, no hay un estímulo de un gusto por ciencia, tecnología, matemática y estas cosas, ¿verdad? Conectarlo con la vida diaria de las niñas y los niños que están asistiendo a la escuela, etcétera. Y en buena medida se debe a que tenemos muchísimas personas graduadas de educación y que escogen educación y que parte de la formación de maestras y maestros tiene mínimo o nula formación en estos temas, ¿verdad? Entonces, estamos creando una tara eh, que se retroalimenta con el paso de las décadas, ¿verdad? Cada vez más mediocre la formación que están recibiendo nuestras niñas y niños, ¿verdad? Y eso es una bomba de Totalmente. tiempo social, o sea, Es una bomba de no se tiempo puede eso. sostener una economía con gente mal educada y poco productiva. Correcto. Totalmente de acuerdo. Para terminar el caso de China, número uno en patentes a nivel mundial, desde hace varios años, seguido por Estados Unidos, pero vean que es más del doble, ¿verdad? Y curiosamente, los no residentes son menos del 10%, o sea, son chinos haciendo trabajo en China, los que están logrando esas patentes. Este, bastante interesante la manera como han desarrollado su sistema nacional de innovación, que está muy inmaduro todavía, pero van en el camino correcto. Esto es el número de patentes por oficina, ¿verdad? Obviamente destaca China. Sí que tuvo una explosión exponencial a partir de los años 2000 y 2010, dejando realmente en el camino a todos los demás países del mundo. Eso demuestra su éxito. ¿Cómo hacen los chinos? Innovan por abajo. Este es el concepto de Christensen, ¿verdad? Lo llama innovación por abajo o innovación de costo. Entonces, ¿qué es lo que hace uno con innovación de costo? En eso los chinos son, en el tiempo, uno tiene un producto quizás aquí que es de menor calidad, tiene menores que otro producto del mercado, pero poco a poco usted va eh, innovando incrementalmente por abajo, por abajo. Entonces al principio usted vende un carro eléctrico o un teléfono celular más barato, bueno, bonito y barato, suficientemente bueno para que se lo compren, no con todos los lujos y todas las cosas, pero poco a poco usted va ganando mercado, va innovando y en un momento dado usted se apodera del mercado. Y hoy usted ve los teléfonos Xiaomi o Huawei hechos en China, 100%, que son mejores que el iPhone. O usted ve los carros eléctricos BYD que son mejor que cualquier carro eléctrico europeo o norteamericano. Eso es innovación por abajo. Y eso los chinos lo han aprendido. Originalmente de los japoneses, después lo hicieron los coreanos y ahora lo están haciendo los chinos. Y bueno, seguirá alguien más después. Pero es una manera de innovar desde abajo. Toma mucho tiempo, toma mucha inversión, pero funciona. Em, bueno, me voy a saltar esto haciendo eso, China, la República Popular de China,
se ha convertido en lo que se llama un líder global en varias tecnologías. Drones, paneles solares, la fabricación de grafeno, tren de alta velocidad, equi- eh, equi- mm, automóviles eléctricos. Estos son carriers o barcos para gas natural. En esto, China se considera actualmente líder del mercado. Hay en otras tecnologías donde es altamente competitivo, por ejemplo, en el desarrollo de medicinas, maquinaria grande, machine tools, que son máquinas para producir otras máquinas, robótica, inteligencia artificial y semiconductores. Y aquí han hecho grandes avances en los últimos años, debido principalmente a las sanciones que se le han impuesto, y ya son altamente competitivos en ambas áreas. Y donde están ahora actuando es en los aviones comerciales. Hay una empresa que se llama Comac, que ya está produciendo aviones que compiten con Airbus y Boeing. Y en 10 años van a haber innovado por abajo y se van a haber apoderado de una buena parte del mercado, como han hecho con estas otras tecnologías. Todo esto parte de la inversión. Tengo el caso de Suiza también. Suiza, un país altamente rico, ¿verdad? 102.000, casi 103.000 este, de ingreso per cápita, con un 3,31% de inversión per cápita, perdón, del PIB en investigación y desarrollo, y siendo por séptimo año consecutivo el país más innovador del mundo, siendo un país relativamente pequeño, un poquito más grande que Costa Rica. Me voy a ir directamente a decir, el gobierno federal suizo es el que maneja a través de un instituto que se llama InnoSwiss, que es como su agencia federal de innovación, pero tiene otras agencias especializadas trabajan bajo ella. Y tienen dos ministerios, el de educación y lo llaman Ministerio de Comercio, que tienen varios consejos, que se encargan de trabajar desde varias agencias con la promoción de la investigación y el desarrollo. Y todas esas políticas, principalmente lo que llamaríamos este ministerio eh, que no hay un equivalente en Costa Rica, en coordinación con los gobiernos cantonales, los 29 gobiernos cantonales, que es donde están las universidades. Y todo esto está altamente financiado, con principalmente el dinero del gobierno federal suizo. Recuerda que Suiza es una federación de cantones, ¿verdad? Le llamaríamos como cantones, y de los gobiernos cantonales. La plata viene de ambos lados. Y esto trabaja a través del InnoSwiss. El 55 de los proyectos, el 55% de todos los proyectos financiados por InnoSwiss, que sería como la promotora de innovación nuestra, son proyectos en soluciones digitales. Entonces uno dice, bueno, ¿qué ha salido de Suiza? Es un país altamente digitalizado y se debe a la inversión que hacen precisamente en eso. Muchos de esos proyectos innovadores terminan en startups que salen de Suiza. Posiblemente algunas terminan en Silicon Valley y todo eso, pero salen de ahí. Y este sistema funciona bastante bien, es bastante efectivo. Y finalmente, para terminar ya la presentación, el caso de Costa Rica, que es el que nos más interesa, ¿verdad? Tenemos nosotros un PIB de 86.000 millones de dólares, más o menos un ingreso de unos 16.500, 17.000, ya casi llega a 18.000 dólares per cápita. PPP llega a 28.000, que eso es importante, siendo Costa Rica un país caro. El problema es la inversión en investigación y desarrollo es muy baja. Tenemos muy pocos investigadores por millón de habitantes, eh, a pesar de que nuestro PIB es relativamente alto, ¿verdad? El Sistema Nacional de Innovación de Costa Rica se ve así. Hay todo un ambiente político, empresarial, legal y financiero, de propiedad intelectual y otras cuestiones, y legal y leyes y toda la cosa, manejado por el gobierno central, que tiene básicamente cuatro ministerios. El MISIT es el principal, pero también está el de Agricultura, porque tiene un centro de investigación, el de Industria y Comercio, porque maneja los proyectos pymes, y COMEX, que tiene que ver con la inversión extranjera directa, y maneja Procomer, que es el brazo, digamos, privado de COMEX. El MISID maneja, o bajo el MISID está la promotora, que era el anterior CONICIT. Pero también está el ECA, el ente costarricense de acreditación, la Comisión de Energía Atómica, la Agencia Espacial Costarricense y la Agencia Nacional de Gobierno Digital.
El INTA le pertenece al MAGA, es un centro de investigación en agricultura que está en Guapiles. Le pertenece al Ministerio de Agricultura. Esa es la parte gubernamental. Por otro lado están las universidades públicas financiadas con el FES. Eso incluye al Senat, que es parte, no es una universidad, pero le pertenece a las universidades. Y sus incubadoras. Hay un sector financiero que también influye un poco, incluyendo Banca para el Desarrollo. Un sector no gubernamental, que puse a tres de las principales, que son Cruz Asinde y la Academia Nacional de Ciencias, que es una dependencia del MISID, pero es un ente estatal, eh, a ver, un ente público no estatal. Y está en verde todo el sector privado, donde están las empresas, el parque empresarial, ¿verdad? De las empresas de régimen normal o régimen definitivo y las empresas de régimen especial o zona franca, como las llamamos. Están todas las universidades y centros de investigación privados. Hay más de 50 universidades privadas en este momento. Y por otro lado está la Red Nacional de Incubadoras, que son muchas, privadas, ¿verdad? Que se relacionan también con las públicas. Entonces, este es más o menos el mapeo de actores del Sistema Nacional de Innovación de Costa Rica en este momento. El actor principal es el MISIT, que tiene a su cargo toda la parte de elaborar y ejecutar la política pública y lo hace mediante dos planes, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología y el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que tienen otros planes, digamos, subordinados, por decirlo de alguna manera, que se muestra acá. Esos dos planes, que son este y este de acá, tienen 5 planes o estrategias subordinadas. La Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, la Estrategia de Transformación Digital, la Estrategia para la Sociedad Basada en Conocimiento, la Estrategia de Ciberseguridad y la Ruta 5G, que son planes, digamos, más temporales o más específicos para diferentes áreas de tecnología. Toda esa planificación va hacia el sector público, ¿verdad? A través de los ministerios y obviamente el sector privado. Y es apoyado por algunas instituciones de apoyo que incluyen la Academia Nacional de Ciencias, la Agencia Nacional de Gobierno Digital, la Agencia Espacial Costarricense, el Centro de Energía Atómica y el Ente Costarricense de Acreditación, que todos le pertenecen al MISIT y son financiados a través del MISIT. Estos planes destacan 5 tecnologías, salud humana y ciencias de la vida, que es una parte importante porque es donde Costa Rica tiene su mayor ventaja competitiva en este momento en investigación y desarrollo, es en el área de ciencias de la vida. Es el clúster de investigadores más fuerte del país por mucho. Bioeconomía, tecnologías digitales, inteligencia artificial y desarrollo aeroespacial. Inteligencia artificial es una tecnología digital, pero no importa. Esas son las que destacan en el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología que está vigente. El presupuesto del MISIT a través de los años vino disminuyendo, tuvo un alza el año pasado y volvió a disminuir este año en 2.500. Entonces, en este momento, el presupuesto total del Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones ronda los 8.500 millones de colones en total para todo el año, ¿verdad? Eso es más o menos el 0.022% del PIB nacional. Y es más o menos el 0.4% del presupuesto nacional, que ronda los 12.000 millones, los 12 millones de millones. Entonces, comparen ustedes 8.500 millones contra 12,5 millones de millones, que es el presupuesto nacional, altamente bajo. La promotora fue creada en el 2021, cuenta con 1.400 millones de presupuesto, pero el 69% se va en salarios de los 39 funcionarios que tiene. Gasta un 8% adicional en gastos de operación y queda solo el 24%, o sea, la cuarta parte, unos 330 millones para financiar proyectos innovadores. Fue creada de manera desfinanciada porque simplemente heredó el mismo presupuesto que tenía el CONICIT. No lo proveyeron de presupuesto adicional. Es el mismo 14% que le daba el MISIT al CONICIT. Entonces, sigue igual. Financia algunos proyectos, por muy pocos. Hay otros actores del sistema nacional que ya los mencioné. La Agencia Espacial, la Agencia de Gobierno Digital, la Comisión de Energía Atómica, la Academia Nacional de Ciencias. En el estudio que se los puedo hacer llegar está una pequeña descripción de cada uno de ellos. Son instituciones realmente muy pequeñas. Aquí destaca que la Agencia Espacial Costarricense fue creada en el 2021, pero nunca se puso en operación.
El MISID simplemente dijo, no tengo dinero para crear esta agencia y ponerla funcional. Y simplemente nunca se financió adecuadamente. Le dijeron al MISID, tome, es su hijo, voy a ver qué hace con él. Y el MISID dijo, no tengo plata, no la voy a crear. Y simplemente existe en el papel, pero no hay absolutamente nada que esté funcionando. La agencia de gobierno digital más o menos ha sido parcialmente financiada. Ya hay por lo menos 6 funcionarios trabajando ahí. El, el, el- lo que se hizo bien en Costa Rica fue crear el famoso proyecto PIN, que era el proyecto de innovación y capital humano para la competitividad, que ya cerró. Era un proyecto de 35 millones de dólares con un préstamo del BID. En total, en resumen, se otorgaron 274 becas de posgrado a costarricenses para estudiar más o menos la mitad en Costa Rica, la mitad en el exterior, y unas 468 capacitaciones profesionales en diferentes tecnologías y unos 46 proyectos de innovación dirigidos a empresas, más estos 69 de acá. El efecto de esto se va a ver a través de los años. Apenas lo estamos empezando a ver. Esta inversión en innovación en empresas y en capital humano. Estaremos atentos en las próximas 2 décadas para ver qué efecto tuvo. La inversión en I+D, tal y como lo vimos, es muy baja, 0,28%, comparado con, digamos, países OECD que andan alrededor del 2,5%, y ni hablar de Israel o Corea del Sur que andan arriba del 4,5%. ¿En qué se hace? La mayoría la hace el sector académico, poco el sector empresarial, algo del sector público, pero la mayoría de la inversión se hace en ciencias sociales, bastante en ciencias médicas, bastante en ciencias agrícolas, y después está la parte STEM como última. Entonces, aquí hay que redireccionar esta cantidad de dinero, que es la que se invierte anualmente, todo el sector público y privado, a la parte que realmente es importante, que aquí entre nosotros sabemos que no es ciencias sociales, pero más de la cuarta parte se va en ciencias sociales. Esta es por área científica. Aquí destaca, por ejemplo, la ingeniería, que es muy baja. eh, Ingeniería y tecnología, muy baja, es el 11%. Sí, tenemos que hacer más investigación en ingeniería y tecnología en general. Ciencias exactas y naturales está relativamente bien. Ciencias médicas, muy alta. Este es el clúster más importante de investigación a nivel nacional, lo que es lo que llaman ciencias de la vida, ciencias médicas, incluyendo no solo ciencia, salud humana, sino salud animal. La inversión en las universidades públicas en investigación, estas únicamente las universidades públicas donde hay números más o menos exactos. Destaca obviamente la UCR siendo la más grande, como 88 millones de dólares anuales. Esa es la inversión total de la Universidad de Costa Rica en investigación, de un presupuesto que ronda los 600 millones de dólares, más o menos. Invierte en investigación directamente 88 millones de dólares anuales. Es el ente que más invierte en investigación a nivel nacional, por mucho. Y a nivel regional, ¿no? Marcelo, ¿qué Y a nivel, porcentaje de estos son salarios? perdón, Casi todos esos son salarios. no hay mucha inversión en equipo, edificios, Ok. hay de todo. Obviamente, cuando vos tenés un proyecto de investigación, los salarios son un componente importante. Están los investigadores y los asistentes y todo, pero hay unas inversiones enormes de, qué sé yo, el ciclotrón este que compraron para la lucha contra el cáncer costó 8 millones de dólares y el edificio costó 5 millones de dólares. Eso Ok, está ahí metido. ok. Entonces, hay una gran inversión en infraestructura de todo tipo, Y eso proviene del presupuesto del FES o en su hay gran otras mayoría. fuentes. Mm. Hay unas pequeñas porciones que viene de proyectos internacionales con la Unión Europea y otros son proyectos autofinanciados que involucran quizás empresas, pero la gran mayoría de eso, no tengo el dato exacto, pero puedo sacarlo, es plata FES. En Costa Rica la investigación se hace con plata FES. Ujú. Como decía, la inversión es enorme. Hubo un préstamo del Banco Mundial, pero ya eso terminó, que es esta parte vino de acá. Ese préstamo era 50 millones de dólares para las 4 universidades que en ese momento la UTN no estaba incluida en eso. Y eso se invirtió básicamente en edificios, laboratorios, todo lo que era infraestructura física, creación de nuevas carreras. Pero la mayoría de la inversión en investigación y desarrollo es presupuesto propio. Cuando dice presupuesto interno, se refiere al FES, que es el presupuesto propio de la
en universidad. Y hay un poquillo ahí de colaboración, financiamiento externo, que es empresas privadas o financiamiento internacional con agencias o gobiernos o colaboración con otros investigadores de otros países. De la población económicamente activa, Costa Rica tiene menos de un investigador por cada 1.000 habitantes. Y eso es un problema, porque por ejemplo Corea del Sur tiene 17. Esa es la razón por la cual hacen investigación y desarrollo. El promedio de la OECD está en 9.2, o sea que nosotros tenemos que básicamente multiplicar el número de investigadores por 10 para llegarle al promedio de la OECD. Ahí hay un problema en recurso humano. Todo el problema que hablábamos de la educación pública y todo lo demás. Estamos hablando de investigadores que tienen al menos un posgrado, maestría y doctorado para arriba. Entonces, ahí hay una gran deficiencia. Y si lo hacemos por carrera STEM, como porcentaje de graduados, ahí tenemos otro problema estructural. En Costa Rica, el 17% de todos los graduados universitarios a todo nivel, pregrado, posgrado, el 17% son en carreras STEM, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Perfecto. Pero, por ejemplo, en otros países esa suma llega al 35%, o sea, el doble. Entonces, nuevamente, nosotros tenemos la ecuación invertida. Solo el 17% de carreras STEM, cuando deberíamos estar más o menos en el 30%. Entonces, hay que focalizarse en carreras STEM. Claramente, estos países que están aquí lo han hecho. Entonces, a eso es algo que tenemos que aprender de ellos. Esta es la famosa tabla de Ricardo, que la tomé y la completé un poco de comparación de varios países en varios criterios de los sistemas nacionales de innovación. Entonces tengo aquí Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Israel, Países Bajos, Brasil, Chile y Costa Rica, que fue el que agregué a la tabla de Ricardo. Y Ricardo usa varios criterios. Importancia de la innovación, fracasos del mercado, visión sistémica, fomento, gobernanza, cómo funcionan las instituciones, si hay o no consejos de ciencia y tecnología, los actores, cómo se desarrollan, los actores son los que vimos en el Sistema Nacional de Innovación, las agencias especializadas, el trabajo en redes, fuentes de financiamiento, cómo está el financiamiento de la investigación, la relación universidad-empresa, la promoción de la calidad de la investigación, la infraestructura de la innovación, la creación de clústeres tecnológicos, la atracción de inversión extranjera directa en investigación y desarrollo y el apoyo de las políticas. Son los criterios que Ricardo propone. Si ustedes analizan los países ricos, que aquí hay una muestra de 5, ¿verdad? Pero obviamente son más. Estados Unidos, Alemania, Finlandia, Israel, todos tienen un más. Sí, sí, todos están muy bien en eso. Los que estamos mal son los países latinoamericanos. Brasil y Chile nos llevan mucha delantera en muchas cosas, porque invierten más y tienen universidades más desarrolladas. Entonces, tienen. Costa Rica anda muy, muy a la rezaga en todos estos criterios. El único criterio en que tenemos más o menos un más, o sea, que estamos, digamos, bien, es en la creación de agencias especializadas para la ejecución de política de ciencia y tecnología. Somos buenísimos creando agencias. Tenemos un montón. Es más, tenemos tantas que no las podemos financiar como la Agencia Nacional de Gobierno Digital, que está desfinanciada, la promotora, que está desfinanciada, la Agencia Espacial Costarricense, que no existe, excepto en la ley que la creó. En eso somos buenísimos, pero a la hora de poner el dinero no lo somos. Y en otras andamos ahí rankeando, ¿verdad? Yo puse un más menos, esto es obviamente criterio de juicio experto, pero obviamente aquí es realmente donde tenemos que concentrarnos. Entonces, si uno definiera una hoja de ruta, obviamente iría hacia mejorar estas cosas y copiar a los países desarrollados. Ya para concluir, no hay una receta mecánica para crear sistemas de innovación exitosos. Todos los países siguen un camino diferente. Nosotros tenemos que forjarnos el nuestro propio, pero tomar ideas de los exitosos. Para crear un sistema de innovación exitoso se requieren un montón de cosas. Actores, políticas, financiamiento, etcétera. El tamaño del mercado interno es importante, pero no esencial. Por ejemplo, Estados Unidos, China y Corea del Sur tienen un mercado interno muy importante y lo usan para apalancar su desarrollo endógeno. Pero países tan pequeños como Israel, Singapur y Suiza no lo tienen. No es tan grande, son países pequeños, todos de menos de 10 millones de habitantes, igual que Costa Rica. Y también lo han logrado. Entonces, esa no debería ser la excusa. La capacidad innovadora está obviamente influenciada por el PIB per cápita. Ahí lo puse en amarillo, denotando que estamos más o menos bien. Somos un país de ingreso medio alto,
que ya llega a los 18.000 millones de dólares per cápita, 27.000 si se hace PPP, no está mal. Donde estamos mal es el número de científicos e ingenieros por 1.000 habitantes o por población económicamente activa. Estamos muy mal en eso. La inversión en investigación y desarrollo, pésima. 0,28 del PIB y en tendencia hacia abajo. Muy mal. El esquema de protección de la propiedad intelectual, ok, más o menos. Está relativamente bien. Se puede mejorar algunas cosas, sí, pero más o menos funciona. El PIB invertido en educación lo puse muy bien, pero vemos el resultado es pésimo. Era el 7,7% que llegó al máximo. Ahora está bajando casi al 5% en educación pública. Eso incluye las universidades, ¿verdad? Eh, pero el resultado es pésimo, pero pésimo. Y en apertura del comercio internacional estamos relativamente bien. Ese es un país bastante, bastante abierto al comercio internacional por dicha. Entonces, ¿qué debería hacer Costa Rica? Invertir en carreras STEM, sin duda alguna. Ese 17% hay que llevarlo al 30%, pero sin duda alguna. Y si uno le agrega la otra M, que es medicina, que es ciencias de la vida, aún más. Atraer inversión extranjera directa en I+D. Somos muy buenos atrayendo inversión extranjera directa, pero básicamente en producción industrial y alguna parte de servicios, los cluster sticks que existen a nivel nacional. Pero no hemos sido bastante exitosos en atraer mucha investigación y desarrollo en Costa Rica, centros de investigación y desarrollo que quieran abrir una pata en Costa Rica. Fomentar la inversión de innovación en las empresas, o sea, del lado de la demanda. Financiar mejor a las instituciones de innovación. Sí, todas están desfinanciadas, al menos del sector público. Apoyar más a las pymes en innovación mediante ese financiamiento. Impulsar el desarrollo de clusters TIC, dispositivos médicos, ciberseguridad, semiconductores. Altamente exitosos, TICs y dispositivos médicos, increíblemente exitosos. La primera y tercera eh, eh, exportaciones de Costa Rica son dispositivos médicos número uno y servicios TIC número dos, no, número tres, perdón, después del turismo. Y ahora dos clústeres, digamos, incipientes, que son el de ciberseguridad y el de semiconductores, que son más pequeñitos, que todavía no han tenido, digamos, la oportunidad de florecer, pero que la idea sería que en unos 20 a 25 años sean lo que hoy son el clúster TIC y el clúster de dispositivos médicos, dos de los tres mayores exportadores de Costa Rica. Esa sería, digamos, una de las metas, pero nuevamente estamos pensando a 2 décadas, ¿verdad? No a 3 años. Con eso, les doy las gracias por la atención y no sé si hay alguna otra consulta o pregunta, comentario. Muchas gracias, Marcelo. Interesantísimo y mucha, mucha información de altísima calidad además y que creo que nos obliga a pensar. Eh, el club ha sido un foro en el cual se discuten estas cosas, ¿verdad? Y se promueve el intercambio de información. Yo pienso que más allá de lo que digamos ahora, va a ser muy interesante juntarnos para hablar en el podcast, ¿verdad? Porque vos fuiste ministro de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. No sé si fue en tu gobierno o en otro que le pusieron la I a transformarlo en innovación. Pero en Fue fin, después. ok. Pero yo recuerdo cuando don Guy de Teramont estuvo en el ministerio hace unos 24 años, ¿verdad? No duró todo el periodo, se cansó. Él hizo una especie de think tank con gente creo que Ricardo estaba ahí también, Ricardo Monge, de gente de empresa privada y centros de investigación de las universidades y demás. Y alguna de las conversaciones que llegamos, estoy hablando del año 2001 más o menos, fue la educación hay que darle, no uno, varios golpes de tuerca, ¿verdad? Y eso tiene que ser una estrategia de Estado. Tenés que movilizar a muchas masas. Yo creo que las facultades de educación de las universidades públicas en particular necesitan cambiar, ¿verdad? Porque estamos replicando un tema cultural, ¿verdad? Yo me crié en Guatemala, vivía allá 15 años de mi vida, menos año y medio. Pude apreciar las grandes diferencias con Costa Rica, digamos, con el sistema educativo. Cuando llegué a Costa Rica fue para estudiar en el TEC, después de haber estudiado 4 años y medio, trabajaba allá. Y aquí uno veía una cultura
orientada a la invención entre los informáticos. Date cuenta que poquitos en la segunda mitad de los 80, ¿verdad? Comenzaron los emprendedores, que son más o menos gente de nuestra generación, ¿verdad? Los que crearon la Cámara de Productores de Software y lo que ahora es Camtic y estas carambadas, ¿verdad? Prácticamente de la nada, con las joyas de la abuela, probablemente financiándose, ¿verdad? No había ecosistema, pero sí había un sistema educativo que era muy estimulante a eso, comparándolo con lo que yo veía en Guatemala, que era una cultura, primero, las grandes oligarquías dueñas, digamos, el 2% de la población dueña del 80% de las tierras productivas, ¿verdad? 64% de la población analfabeta en 1980, que fue el año que yo me vine para acá. Enormes desigualdades, que en Costa Rica, por cierto, se han agudizado los últimos 40 años. Y entonces, perdimos calidad en educación, pero también perdimos orientación hacia inventar y emprender. Yo pienso que eso es parte de lo que tenemos que corregir en el sistema educativo, ¿verdad? Aquí La gente se hay una aventuraba pregunta. mucho más Sí. a poner un negocio, a hacer cosas y jalarse tortas, ¿verdad? Pero no hemos aprovechado el poder de compra del Estado, a pesar de que Eduardo Dorian lo quiso impulsar cuando fue ministro hace muchos años, ¿verdad? Entonces yo pienso que hay un montón de cosas que hay que hacer, pero definitivamente si queremos cambiar la educación es por donde hay que comenzar y en la formación de educadores. Mi- mis dos peniques. Sí, pregunta Carlos, ¿qué se podría hacer para promover políticas de Estado con resultados a 20 años o en un contexto político cortoplacista? Sí, somos muy cortoplacistas por la manera como se maneja nuestra democracia. Hay que pensar a 20, 25 años. Eso que hablaba yo de los clústeres. Yo sueño con por ejemplo, el clúster de semiconductores, en el cual estamos trabajando ahí con la gente CINDE y la gente COMEX y Procomer. Estamos las universidades y todo. A mí me gustaría que el clúster de semiconductores, que hoy es pequeñito, con 13 empresas, que la mayoría conoce Intel, pero hay otras que hacen, sea tan grande como el resto del clúster de TICs o el resto del clúster de dispositivos médicos y empiece a exportar. Pero eso es una cosa a 20 años plazo. Si uno analiza esos clústeres, el clúster TIC o el clúster de dispositivos médicos, que comenzó con Boston Scientific en 1987, estamos hablando de 40 años de desarrollo. Hay que tener esa visión a 40 años. ¿Cómo vamos a ver esos clústeres dentro de 40 años? Y poner un plan y seguir una hoja de ruta. Los chicos somos muy buenos, tenemos hojas de ruta, tenemos planes, tenemos estrategias, tenemos agencias. Toda esa parte está muy bien. El problema es no ponemos el huevo. Bueno, yo quiero darle las gracias a Marcelo y a todos por asistir. Se nos ha desgranado un poquito la asistencia porque duramos un poquito más de lo que deberíamos, pero el tema es muy importante, el tema es fascinante. Tal vez Luis Cardoce, que está aquí, nos puede ayudar a coordinar la fecha y la hora con Lea, mi asistente, para coordinar el podcast, para tratar de enfocarnos, si les parece a ustedes dos, enfocarnos en ese podcast más en acciones concretas de corto plazo que alineen el camino hacia el largo plazo. Hacer sugerencias, promover, proponer, más que promover, proponer cosas realistas que podamos hacer en el corto plazo. Porque sí, o sea, la presentación que nos diste, Marcelo, perdona, pero es un poquito deprimente. O sea, ver la ¿Sí? situación es deprimente. Sí, sí, manda huevo. Mane huevo. Ajá. Sí, sí. Entonces, no se vale quedarse en lamentaciones, ¿verdad? Yo creo que tenemos la obligación moral de proponer the way forward. Y entonces, dejémoslo ahí y quiero darle realmente muy sinceras gracias a Marcelo, me pareció una gran presentación y a todos ustedes por participar hoy. Muchas Muchas gracias. Yo gracias. Muchas solo que gracias. otros dos peniques, rapidito, aprovechando que Francisco está aquí. Yo pienso que hay una gran oportunidad de innovación en tecnologías financieras, ¿verdad? Y hacer mucho más eficiente todo el sistema de financiamiento, ¿verdad? Y ya lo estamos viendo en medios de pago, ¿verdad? Fue un tema Las fintech, revolucionario en claro. este país, ¿verdad? Sí, claro. Lo que comenzó como una cámara de compensación de cheques, ¿verdad? Luego el SIMPE, ahora con SIMPE móvil se puede hacer mayor bancarización y todo lo demás. Y yo pienso que por ahí Necesitamos tenemos... aplicarle tecnología a la supervisión, porque la supervisión está matando a todos los jugadores pequeños. Ujú. Es carísima la Dado que supervisión. Nacho, dado que Nacho me da un espacio ahí,
Yo de momento quería digerir la información que don Marcelo nos está dando. Me parece que a mí en lo personal me parece muy valiosa. No suelo ser pasivo donde llego, no me quedo ahí viendo el tren pasar. No suelo generar algún grado de incomodidad al statu quo. Recientemente estuve en reunión con la superintendente, a quien conocí de años atrás, y hablé con ella al respecto. Eh, lo que dice Bobby es cierto. Los supervisores inhiben, y mientras don Marcelo hablaba, yo pensaba en esa inhibición, ¿verdad? Qué es lo que nos inhibe? Sin embargo, no quiero pensar en negativo, quiero pensar en qué podemos desinhibir, ¿verdad? Precisamente. Em, De nuevo, voy a digerir todo lo que don Marcelo nos ha dado, y sí, me gustaría pues hacerle llegar mis comentarios en algún momento a ustedes de lo que yo pienso, de lo que he visto en estos más de 40 años de carrera en la banca, que en algún momento sí generamos bastante disrupción, desde la banca privada, en conjunto con algunos actores particulares del Banco Central. El SIMPE es uno de ellos. Y ahí les puedo contar después cómo empezó el Simpe, precisamente, ¿verdad? Fuimos cuatro gatos ahí locos que se nos ocurrió que esto podía funcionar, empezando por la cámara de compensación, ¿verdad? Que era una cosa totalmente anacrónica. En ese momento ya era anacrónico, ¿ah? Ya era algo terrible. Pero bueno, no quisiera extenderme, pero yo sí creo que en la banca, como dice Nacho, podemos generar mucha incomodidad, precisamente. Y también tengo algunos comentarios de gente que está relacionada con esto del CHIP Act, que se frustró, ¿verdad? Recientemente está ahí en consultas, precisamente, esta persona que es muy cercana a mí, está en consultas en Estados Unidos en este momento para reenfocar lo que le impactó al CHIP Act en Costa Rica. En fin, yo creo que este es un espacio muy valioso que tenemos que aprovechar, y le agradezco a Marcelo de verdad toda la información que nos compartió. Espero que nos compartan en la presentación, y por ahí voy a estar ahí contactando a Nacho y a Bobby para poder hacerle llegar algunos comentarios, preguntas, dudas que necesariamente tienen que surgir. Y quiero compartir también la presentación, el video, cuando Nacho lo comparta, a mi grupo cercano de colaboradores, donde tengo gente muy talentosa, dicho sea de paso, en ciberseguridad, que en el banco estamos haciendo un gran trabajo. Estamos invirtiendo mucho dinero en eso, precisamente porque eso nos preocupa. Eso es un tema a lo cual le estamos apuntando fuerte en el banco, para estar preparados para cualquier situación que nos pueda poner ahí en problemas, ¿verdad? Eso es un tema que nos estamos enfocando. Muchas gracias, Nacho, Bobby, don Marcelo, y a todos los que participaron por hacer esto posible. Sí, Gracias. gracias a ustedes. El informe grande lo podemos compartir también ampliamente, Marcelo, además de tu presentación. Claro, yo te lo paso. Sí, sí, no, ya lo tengo. Ah, ok. Muchas gracias. Vamos para compartirlo. Pura vida. Pero bien, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Muchísimas gracias, Marcelo. Muchas gracias a todas y todos por venir. Luego.